Bueno, como ya bien se ha mencionado, el tema es análisis y diseño sismo resistente de edificios con aislamiento de base. Vamos a estar viendo entonces del tipo elastoméricos, del tipo fricción simple y del tipo pendular. Vamos a estar definiendo entonces, en el pasar de los minutos, 7 puntos en los cuales vamos a ver la descripción de un sistema y de un aislador sísmico. Vamos a ver en ello la breve reseña histórica del inicio, uso de estos tipos de sistemas de protección sísmica. Vamos a ver también la ilustración del uso de los sistemas y cómo este puede ser beneficioso o no tal vez. Vamos a ver la proporción o proporcionar una revisión de los tipos de aislamiento sísmico más demandados a nivel mundial. Vamos a también describir el comportamiento, un tanto el modelamiento, con lo cual también veremos un ejemplo del mismo. Vamos a ver los requerimientos de los códigos normativos para su diseño. Y por último, un ejemplo con un dispositivo altamente común, el LRB, el Lead Rubber Bearing, que es un aislador de núcleo central de plomo, para finalmente terminar en el punto 7 con los comentarios finales. Muy bien. Vamos a empezar definiendo qué es un aislador y un sistema de aislamiento de base. Bueno, para entender esto, tenemos que nosotros centrarnos, en este caso, apuntando a una edificación, como la que estamos viendo en la parte izquierda. Un edificio, como bien sabemos, tiene una vida útil de 50 años, recuerdo a normativa, ¿verdad? En la cual la estructura, la edificación va a estar vulnerable a sufrir diversos eventos, sean o no catastróficos, en la cual tenemos dos grupos, los naturales y también la parte humana. Entonces, cuando hablamos de la parte de naturales, hablamos, por ejemplo, que pueda nevar o que pueda granizar en una tal magnitud que pueda causar un daño local o global, por ejemplo, de los forjados o de las losas de entrepiso. Por ejemplo, poniéndonos en un caso real, este último invierno en España ha habido un nevado tan fuerte que en algunas partes de Cataluña, frontera casi hacia Francia, muchos pueblos, algunos tejados, han fallado debido a la excesa carga de nieve. También en la parte de Madrid, siendo la capital, algunos servicios se vieron interrumpidos debido a que no sucedía un evento tan fuerte desde hace más de 50, 52 años. Por tanto, hay que tener en cuenta igual el periodo de retorno en el cual estamos viendo o proyectando un evento que pueda que nos cause un daño, por más leve o severo que ésta pueda ser. Luego estamos de otro punto, desde la parte de vista del viento. Puede ser un tornado, un huracán que puede afectar entonces a nuestra estructura. Luego tenemos lo que nosotros vamos a tocar en el curso y en la cual siempre estamos relacionados, que vendría a ser un registro acelerométrico o en este caso un sismo, de la cual vamos a obtener un registro acelerométrico. Bien sabemos entonces que nosotros, como ingenieros estructurales o proyectándonos a ello, siempre que hablemos de diseño estructural, siempre hablaremos en paralelo con diseño sismo resistente o sísmico, en la cual vamos a tener pues dos opciones. Un sistema convencional, es decir, hacer tu edificio de pórticos, colocándole muros de corte o muros estructurales también llamados, ¿no? Para absorber el cortante sísmico. Ese es un sistema convencional, que la propia estructura sirva de disipación. Hasta tal punto depende ya de nosotros del uso de la estructura. Y la otra opción que tenemos viene a ser los sistemas de protección contra terremotos, en la cual tenemos un sinfín de lecciones. En este caso vamos a hablar sobre el aislamiento de base, el tema de hoy. Ese es de la parte de una catástrofe que podría ser del evento natural. Luego, centrándonos en el otro plano, tenemos la parte humana, en la cual puede darse el caso de que suceda, por ejemplo, un incendio. No a diario vemos un incendio, pero puede ser el caso. Ahora bien, un incendio que se prolongue en todo un nivel tendría que pasar pues una catástrofe bastante grande, como el impacto de un Boeing, un avión, por ejemplo, lo que sucedió en las Torres Gemelas, que a partir de ese impacto pues se dañó varias pilas, el fuego fue tan fuerte, no se pudo controlar por la altura en la cual estaba y el edificio terminó cayéndose como una torre de naipes. Bueno, en una estructura aislada o una estructura convencional, digamos, que esté sujeto a un incendio de tal magnitud es poco probable. Por tanto, mayormente el fallo estructural siempre está ligado a más del 90% por la parte sismo, por la parte sísmica. Luego vemos otro punto, la parte humana también, en este caso, pero de los vehículos. Por ejemplo, en Europa, ¿qué pasa? Que hay muchos metros, como una malla por debajo de la ciudad.
en la cual los metros, bueno, metros son trenes que van por debajo de la Tierra, que están pasando cada 2, 3, 5 minutos, con la cual las estructuras siempre están en vibración constante, siempre. ¿Durante cuánto? Pues durante su vida útil normativo, 50 años, puede ser más. Por tanto, estamos siempre vulnerables a que esté en movimiento. A la par también tenemos los tranvías, los ferrocarriles que van ya a nivel de terreno natural. Entonces siempre va a estar ligado a vibraciones. Quizás no sean tan fuertes como la de un terremoto, pero siempre va a estar vibrando la estructura en una forma leve, pero que podría causar la fatiga si es que no se hace un buen diseño. Por tanto, hay estructuras, hospitales, clínicas, sobre todo, que están aisladas debido a que en una sala de operaciones, un médico que esté con el bisturí en una operación grave no puede estar vibrando su sala de operaciones, sobre todo. O que haya máquinas que sean tan costosas que no pueden tener pues, impactos que podrían causar su daño, ya que sus piezas son altamente caros. Simplemente el 8%, y veremos más adelante, que es el costo estructural. Más del 50% son elementos, en este caso, de la parte de contenidos. Por tanto, en resumen, una estructura siempre va a estar vulnerable a sufrir eventos, ya sea de la parte natural o ya sea de la parte humana. La humana la podemos controlar muy bien actualmente, pero la parte natural, sobre todo, lo que nosotros vamos a ver que es la parte de un terremoto de magnitud considerable, eso a la actualidad es impredecible. Bueno, hay técnicas como alerta temprana y algunas técnicas que nos pueden ayudar a evacuar, pero actualmente es imposible saber o decir de acá el sábado o de acá el otro sábado, el otro domingo va a haber un terremoto. Por tanto, es un tema que siempre vamos a tener en cuenta nosotros y no vamos a saber cuál es la magnitud que nos va a llegar en el próximo terremoto. Bueno, tendremos unas aproximaciones de forma estadística, pero nunca sabremos con exactitud de momento. Partiendo de ello, vemos los niveles de desempeño para una estructura convencional, digamos, en este caso, para base fija, ya que estamos hablando con base aislada del tema. Tenemos entonces lo que ustedes ya deben haber visto, la parte de los niveles de desempeño de acuerdo, por ejemplo, al Vision 2000, al CAOC, en la cual nos muestra niveles de desempeño, ya sea operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida o prevención del colapso, en la cual ya nosotros vamos a dependiendo, en este caso vamos a elegir dependiendo del uso de nuestra estructura, ver qué edificación, en qué estado o en qué nivel de desempeño queremos que quede nuestra estructura. Bien sabemos entonces que los códigos normativos, como por ejemplo para el Perú, la E030, nos dice en su filosofía que una estructura ante un terremoto, por más extremo que ésta sea, siempre va a tener que quedar en pie ante máximas aceleraciones. Puede quedar muy dañada, como por ejemplo en este estado, prevención del colapso, casi cae, pero jamás debería colapsar, con lo cual vamos a preservar la vida humana. Por tanto, esto es lo que nos dicen los códigos, pues digamos, normativos comunes en casi todo el mundo. Por tanto, ya dependerá de qué uso tenga nuestra estructura, ya que no va a ser lo mismo analizar o diseñar una vivienda que una clínica, un hospital o un colegio, ya que las exigencias van a ser distintos en la operacionalidad. Por tanto, tenemos los 4 niveles, en la cual 1. Grafica la curva, en las ordenadas la carga y en las abscisas el desplazamiento espectral. Carga, desplazamiento, en la cual nosotros tenemos una curva que siempre vamos a ver en nuestra carrera, ¿verdad? La respuesta estructural, carga, desplazamiento. Entonces, si yo tengo una estructura o yo quiero que una estructura se comporte en el tramo, voy a marcar con el color que estoy pintando. Si yo quiero que la estructura se mantenga en este tramo, yo entiendo que este tramo es elástico y esto que significa que la energía es recuperada. No va a haber deformación permanente, por tanto no va a haber bucle histerético y si no hay bucle histerético no hay área y si no hay área no hay energía disipada. En esta parte entonces entendemos que hay una respuesta elástica, digamos también lineal. Bueno, en este caso el término lineal elástico no es que sea redundante, una cosa es que sea lineal y otra cosa es que sea elástico. Hay materiales que son lineales y no necesariamente tienen que ser elásticos y viceversa. Por tanto, en esta parte estamos teniendo una doble respuesta. Una parte que vendría a ser elástico, en la cual si yo suelto la estructura en cualquiera de los puntos hasta antes de la carga de fluencia, yo regresaría con la misma pendiente hasta el vértice cero carga, cero desplazamiento. Por lo tanto, sería carga y descarga, una recta tanto así en la otra cuadrante. Por lo tanto, no hay área
no hay energía que se haya disipado. En este caso, la energía ha sido disipada internamente, pero no hay energía que haya causado un pequeño o una pequeña deformación permanente. Muy bien, si yo sigo cargando la estructura, vemos que pasado el punto de fluencia hay una transición ya no lineal en la cual las leyes de Hooke ya no se cumplen. Las leyes de la linealidad ya no se cumplen. Por tanto, aquí ya la rigidez empieza a degradar de forma progresiva. Por tanto, tendría que yo aplicar, si es que lo hago de cálculo manual, otros métodos, como Newton-Ransome, por ejemplo, para poder hallar esta curva, el seguimiento, hacer el seguimiento de esta curva. Si estoy usando pues, programas de ordenador mediante métodos numéricos, ya usaría yo el programa o lo que me brinda a mí el programa. Por tanto, si yo paso del punto de fluencia y descargo, digamos, por algún punto en el cual yo estoy marcando, ya al momento de cargar y luego yo descargar, caería con la pendiente igual al caso 1, que sería la recta elástica lineal inicial. Por tanto, si vemos que si descargo con la misma pendiente, yo ya estoy obteniendo un desplazamiento permanente, con la cual el sismo hacer carga y descarga de una forma cíclica, estaría yo consiguiendo un bucle histerético, ¿verdad? Carga y descarga. Por tanto, yo podría decir, bueno, tengo un bucle de histéresis, por tanto, he disipado energía de forma histerética. Yo puedo calcular el área en todo el bucle y con eso sería la energía disipada en un ciclo, llamado típicamente E sub D. A la par, puedo también yo calcular la energía disipada por deformación máxima. Sería el triángulo que estoy pintando ahora mismo, típicamente llamado E sub S. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, quiero saber cuánto es el amortiguamiento efectivo. Bueno, puedo decir que el amortiguamiento efectivo sería entonces E sub D partido 4 veces pi E sub S. A esto le tendría que yo restar el amortiguamiento inherente. Bueno, esto ya dependerá del tipo de estructura. Si es un existente, tú puedes considerar un 5%. Si es nuevo, se recomienda que sea 2.5%, ya que bien sabemos que una estructura que ya es existente, que ya ha sufrido, en este caso, excitaciones, temblores, ya su amortiguamiento propio inherente suele ser siempre 5 y un tanto mayor. Por tanto, de esta forma vemos cómo se representa la carga-desplazamiento en una estructura. Ahora, ¿qué pasa? Después de esto yo digo, bueno, en vista de que yo voy a aplicar el aislamiento, no a una vivienda, no a un edificio común, sino quiero una estructura esencial para la cual está más relacionada a estos dispositivos, un hospital, por ejemplo, el cual nos dice que siempre tiene que estar operacional. El daño tiene que ser nulo o despreciable. Porque claro, un hospital no puede fallar, sino los heridos a dónde van a ir a parar. No va a pasar quizás como los hospitales en California, en los terremotos de Norris, por ejemplo, que muchos de ellos no fallaron estructuralmente, pero fallaron el contenido y los elementos no estructurales. Por tanto, igual en una edificación, en un hospital en la cual todo el cielo raso, todo lo que es el almacén se ha caído o las camas se han volteado por el daño en contenidos, uno no puede estar ahí. Por tanto, tuvieron que evacuar a todos los pacientes o llevar a todos los enfermos al estacionamiento. Entonces, ya nos olvidamos de hacer un diseño que nos permita cero daño estructural, pero que sí nos admita daño en contenido. Si hablamos de un diseño que nos permita que no haya daños ni en los elementos estructurales, ni tampoco en los no estructurales y sobre todo en contenidos. Por tanto, me pongo yo en la posición del nivel de desempeño operacional o totalmente operacional. Pero veamos, esto nos dice que tiene que estar aquí, en la parte lineal y elástica. Es decir, no admite que haya bucles histeréticos en los elementos, que no haya daño, que no haya disipación que me permita a mí la degradación de rigidez en los elementos, vigas, columnas, muros. Por tanto, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo hacemos para llegar nosotros a una estructura que esté totalmente operacional ante un sismo moderado o un sismo extremo? Bueno, pensamos y decimos, ¿y si separamos a la estructura del suelo por medio de un dispositivo flexible? Quizás esa sea la solución más óptica. Partiendo de ello entonces, vemos la definición de una estructura convencional versus una base aislada. Hay muchos conceptos, yo suelo definirlo de esta manera que para mí es más entendible. Yo lo defino personalmente como un dispositivo que desacopla la superestructura de la subestructura, la superestructura de la subestructura, mediante un dispositivo que es altamente flexible en la parte horizontal, pero altamente rígido en la parte vertical, con la cual nosotros vamos a permitirnos alargar el periodo, que mínimo tiene que ser 3 veces el periodo en base fija. Eso nos dice el ACE 716, en el capítulo 17. Por tanto, nosotros vamos a tener un periodo acá en base fija, digamos que nos sale
0,5 segundos, por poner un ejemplo nada más. Y luego yo le voy a colocar un periodo, digamos, T sub m de 1,5 o yo puedo tomar un poco más, 2 segundos, por ejemplo. ¿Esto a mí qué me está permitiendo entonces? Dar otra definición, que yo estoy simulando un periodo de un edificio alto, pero un edificio que no es alto en realidad, que mantiene la misma altura que el edificio normal, inicial, en base fija. Por tanto, si yo grafico entonces pseudoaceleración en ordenadas, periodo en las abscisas, y yo grafico un registro de este tipo, voy a ver entonces que la definición que a mí me da el aislamiento sería pasar de un periodo T sub f en base fija, que me daría a mí unas altas aceleraciones, pasar entonces a un periodo de 1,5 o 2 segundos, que estaría por aquí, T sub m, que me permitiría a mí entonces llegar a una zona de bajas aceleraciones. Bien sabemos que la fuerza va a ser igual a la masa, que la masa en un edificio aislado suele ser bastante menor porque ya no necesitamos muros de corte, ya que los muros de corte son para soportar el corte antisísmico. En caso de un edificio aislado, los muros de corte ya no suelen usarse. Bueno, en algunos casos excepcionales, pero ya no por sismo, debido a que la aceleración suele pasar mínimo después de haberse filtrado por los dispositivos. Entonces, masa que va a ser mínima respecto a un edificio que normalmente en base fija, la masa es considerable, multiplicado por la aceleración, que va a ser bastante mínima. Por tanto, las fuerzas de ataque inercial en la estructura van a ser bastante menores que si estuviese en base fija. Ese es el concepto que yo suelo dar en estos dispositivos de aislamiento de base. Ya lo veremos más a profundidad entonces. En esto existen muchos, por ejemplo, los elastoméricos y los de fricción, ya sea plana o ya sea pendular. Para ver mejor cómo es el comportamiento, voy a poner acá un pequeño video en el cual pueden ver dos estructuras que son prácticamente las mismas, en la cual se está sometiendo un movimiento del terreno. Vemos entonces que en la parte izquierda el edificio empieza a oscilar como un péndulo invertido, vemos acá el tanque de agua, y en la derecha, no. Vemos entonces aquí el daño, por ejemplo, si la persona se coloca abajo de la mesa, le puede caer, por ejemplo, el estante de libros, puedes morir tú más por una caída de un estante que por la estructura. Y en la parte inferior vemos aisladores de triple péndulo de fricción. Vemos entonces cómo la no linealidad ya no se va a dar, o los bucles histeréticos ya no se van a dar en los elementos estructurales, sino se van a dar en los dispositivos de aislamiento de base. Vamos a ver entonces ahora una breve reseña histórica de esta idea. Esta idea no nace hace 100 años, hace 50 años, incluso hace más de 2000 años, esta idea ya estaba pensada por algunas personas, pero no en tal magnitud como la vemos ahora, sino en una magnitud más o menos que ellos intentaban. Claro, en vista que no había la tecnología suficiente, ya era bastante desventajoso poder hacerlo realidad. Por ejemplo, vemos en la parte izquierda superior, el Palacio de Conos en Grecia usa aislamiento sísmico del tipo friccional desde el año 2000 antes de Cristo. Vean entonces que esta tecnología no es, o al menos no la tecnología, sino la idea, no data hace 100 años. Este dispositivo es el más antiguo, el aislamiento, pero no del tipo como la vemos ahora. Pero la idea estaba siempre, bueno, no siempre, sino hace más de 2000 años. Por ejemplo, acá en este Palacio de Conos, la metodología de aislamiento se trataba de una capa de arena fina por debajo de la cimentación. Entonces ellos lo que pretendían es tener una estructura que tenga un estrato de altura X de arena fina. Y acá apoyaban pues su palacio. Era la idea que ellos tenían. Entonces su idea de ellos era flexibilizar, quizás no la cimentación, o no tenían la tecnología para unir estos sistemas como lo tenemos ahora. En vista de eso, ellos quisieron un estrato de arena y por debajo ya estaba el suelo pues rígido, con la cual el terremoto hacía esto como una pequeña cama. Desventajas, bueno, asentamientos diferenciales, no poder controlar las cargas, entre otros problemas. Pero apoyaron y sirvió como algo flexible que filtre, como un filtrado de aceleraciones que permita que la aceleración no llegue en tan magnitud en la parte de la superestructura, con lo cual se ha podido proteger esta estructura patrimonial. Otro ejemplo, la tumba de Ciro en Irán, 528 a.C., cuenta con aislamiento sísmico. Por ejemplo, está sobre una capa de piedra lisa sin ningún tipo de mortero, formando así una superficie lisa y de fricción. De esta idea nacen los ROL, los aisladores tipo ROL. Bueno, no son muy usados, pero nace de esta idea. Porque aquí, ¿qué es lo que hicieron en Irán? Una capa de cantos rodados, como si fuese un coche, puras ruedas, en la cual no tenían ningún mortero, estaban puestas nada más. Funcionan como llantas.
y sobre ella pues apoyaban ellos su estructura. ¿Qué pasaba entonces? Que estos funcionaban como si fuese un aislador tipo fricción incluso. Por acá estaba el terreno, ya, bueno, el terreno desde arriba, pero este estrato era de una piedra lisa tipo canto rodado, en la cual se desplazaba y permitía mantener unas aceleraciones menores a que si esto fuese un terreno firme en su totalidad. Luego tenemos entonces el anfiteatro de Flavio, el Coloso, el Coliseo Romano, 70 después de Cristo. También cuenta con aislamiento sísmico de base. Su cimentación tiene una capa gruesa de arcilla en conjunto con piedras pequeñas y grandes circulares. Esta estructura es bastante conocida, bueno, respecto al Palacio de Conos o al de Irán. El Coliseo Romano, llamado así por su nombre real, es el anfiteatro de Flavio, cuenta con aislamiento de base. Les cuento rápidamente como anécdota. En una visita que yo le realicé internamente, conversando con el guía, me indicaba que había un estrato, en este caso de arcilla, pero era tan gruesa, ellos lo habían evaluado, en la cual se había hecho con la intención, o estaba, en este caso, puesta de forma intencional, o sea, no era natural, ese estrato no era natural, en los alrededores no hay, solamente esta zona está puesta de forma intencional, esta capa o este estrato de arcilla. Entonces, esta combinación de arcilla en conjunto con piedras pequeñas y grandes funcionaba como un tipo de aislamiento de igual manera, más o menos mezclando las dos de arriba, bueno, no de arena, pero sí de arcilla. Entonces, conversando con ellos, bueno, ellos sin entender un tanto la idea del aislamiento de base, me decían que esto estaba puesto de forma intencional y que ellos se preguntaban, pero ¿por qué? Pero más o menos deducían las investigaciones internas, uno lee un poco más sobre la historia de esta estructura, dan gracias a estos estratos del por cual no ha colapsado totalmente. A la par que esto ya ha soportado un terremoto, un tramo de la parte superior ha caído debido a un terremoto. Pero claro, ya con tantos años que este tiene, era lógico de pensar que ya el estrato no se está portando de la mejor manera como en sus inicios. Entonces, esta idea, o trato yo contarles esta breve historia, asemejando o para quedarnos con la idea de que el aislamiento de base no es algo que ha nacido hace 50 o 20 años, ni hace mucho menos 2000 años. Hace más de 2000 años esta idea ya estaba en flexibilizar, quizás no la cimentación, pero sí el terreno en donde se apoya la cimentación. Entonces, teniendo esta introducción de que es un sistema altamente pues, antiguo, vamos a pasar a definir el primer prototipo. Este nace en Skopje, Macedonia, en el año 69. Pero claro, estos dispositivos, el problema que tenían es que no soportaban carga vertical. Eran prácticamente de goma natural, en los cuales, claro, yo tengo un dispositivo de este tipo. Si yo le aplico, si solamente es goma, y yo le aplico una carga que sobrepase la carga de resistencia axial, esto se va a deformar, ¿verdad? Por lo tanto, en ese entonces, bueno, fue el primer prototipo, no había en este caso mucha fe o no se tenía mucha confianza en este tipo de dispositivos. No fue entonces hasta el año 75, ya en Nueva Zelanda, en donde se inventa el aislador de núcleo central de plomo. Y a la par de ahí empieza ya a nacer más la investigación en otros países como Estados Unidos, Japón o Italia, en las cuales ya ellos combinan entonces la goma más una plancha de acero, luego otra vez la goma y así de forma intercalada. A la par también que le colocan un núcleo central de plomo, que permite entonces, en este caso, aportar amortiguamiento a la estructura, producto del amortiguamiento que aportan los LRB. Vamos a ver entonces la diferencia entre LRB, NRB y HDR en cuanto a aisladores del tipo elastoméricos. Vamos a pasar entonces. ¿Cuál es la configuración de un edificio con aislamiento de base? Bueno, en un edificio con aislamiento de base nosotros tenemos esta estructura total, que cuenta con una losa de aislamiento. Cuenta con una superestructura, por obvias razones, el aislador, la unidad, el sistema de aislamiento, que sería todo lo que está encerrado con un cuadrado puntiagudo en rojo, y un amortiguador pasivo. Por tanto, no hay que pensar nosotros que un edificio aislado solamente cuenta con aislamiento, LRB, NRB o HDR, o de fricción, ya que hay muchos edificios que requieren
o que han requerido ya hace algunos años, sobre todo los más antiguos, el implementar un amortiguador pasivo, llamado elemento de sacrificio. ¿Cuál es su función? Si tú le colocas a una estructura solamente amortiguadores, en este caso, tipo colchón, en este caso los aisladores, ¿qué pasa? Que si la estructura tiene una fuerza de plastificación no tan alta, ante un temblor, quizás digamos 5, 4, 5, que sea superficial, la estructura va a estar vibrando. Ahora bien, si a la par yo le sumo quizás que por aquí pase vehículos pesados siempre, digamos que también va a estar vibrando. Y peor aún, si yo tengo 1 metro por debajo de la estructura, peor aún, esto va a estar vibrando toda su vida. Por tanto, la intención ante estos eventos es colocarle un elemento de sacrificio de tipo amortiguador pasivo, tipo fluido viscoso. La función de ese entonces, tratar de que la estructura cumpla un estándar para que se active el aislamiento como tal. Es decir, yo voy a diseñar mi elemento de sacrificio para que soporte, por decir, 2 centímetros de desplazamiento, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Si las fuerzas de un microsismo, en este caso, me generan a mí un desplazamiento en mi estructura de 1.8, esto va a ser absorbido por los elementos de sacrificio, los amortiguadores pasivos. Es decir, mi estructura se va a estar comportando como base fija, no va a estar funcionando el aislamiento. Ahora bien, si viene un terremoto ya de 7,7, 8, 8 y tanto, que me generen a mí 5, 10 y más centímetros de desplazamiento, ya el elemento, haciendo honor a su nombre, de sacrificio, falla. Es decir, ya dejan de proporcionar resistencia lateral y entran a funcionar ya el edificio como tal aislado. Entra ya a funcionar los colchones, en este caso los aisladores. Por tanto, esa es la función del elemento de sacrificio, tratar de controlarlo. Actualmente ya hay edificios que incluso no requieren colocar elementos de sacrificio, debido a que uno puede controlar con la fuerza de restitución o con el Q sub D, la resistencia característica, que es cero desplazamiento, carga máxima. Yo puedo controlar o puedo iterar hasta saber cuánto más o menos me espera a mí de fuerza sísmica y con cuánto yo tengo que responder para que no se active mi estructura. Con la cual yo puedo decir, bueno, mi estructura se va a activar, por poner un ejemplo, con 5.000 kilonewton. Esto por poner un ejemplo, con 5.000 kilonewton. ¿Qué pasa? Que el terremoto más o menos que yo estoy esperando llegará en un inicio quizás con 4.000, por poner un ejemplo. Bueno, está menor a la resistencia característica, por lo tanto no va a haber o no se va a desplazar, va a estar respondiendo de forma como si estuviese en base fija. ¿Qué pasa? Que llegó 5.500. Ya entonces yo entiendo que al romperse la resistencia característica, ya empieza a crearse bucles de histéresis en los dispositivos de aislamiento de base. Eso es el concepto entonces de un sistema total. Típicamente llevan casi la mayoría, pero como ya les comento, en los últimos años ya se está manejando mejor o se está tratando de evitar los elementos de sacrificio, no los amortiguadores pasivos, para controlar igual esas pequeñas vibraciones. Incluso se puede colocar después de haberse instalado el sistema. En caso de en el futuro coloquen una línea de tren, un tranvía o un metro, bueno, y tú no esté proyectado, bueno, les podrás ayudar para que no esté vibrando permanentemente tu estructura, te puedes apoyar por este tipo de elementos. ¿Cuáles son los objetivos entonces del aislamiento sísmico? Es mejorar el desempeño de la estructura en todos los niveles de peligro. Vamos a minimizar la interrupción del uso, como ya se ha comentado, sobre todo en instalaciones esenciales e importantes que requieran un nivel de desempeño operacional o totalmente operacional. Vamos a reducir las deformaciones de entrepiso, evitar el daño tanto estructural como no estructural. Y sobre todo, esto es un punto bastante ventajoso, reducir las aceleraciones, evitando el daño contenido. Bien, sabemos entonces nosotros que el daño estructural, ¿a qué está ligado? A los desplazamientos. Por tanto, derivas, ¿verdad? Eso es lo que daña la parte estructural. ¿Y qué es lo que causa el daño en contenidos? Lo que causa el daño en contenidos entonces será las aceleraciones. Por tanto, nosotros tenemos que buscar un dispositivo que nos permita la reducción tanto de los desplazamientos, de las deformaciones, derivas, y a la par también nos permite reducir drásticamente las aceleraciones, para no quedar en este caso como los edificios o muchos de ellos en Estados Unidos que prácticamente nunca tuvieron fallo estructural, pero sí que fallaron bruscamente el contenido. Características entonces del aislamiento sísmico. Flexibilidad o una flexibilidad para incrementar el periodo. Esto ya se ha comentado por qué, ¿no? Para llevarlo a una zona de bajas aceleraciones.
con lo cual vamos a reducir la fuerza, ya que fuerza igual a masa por una aceleración más pequeñita, la fuerza de ataque va a ser menor, bastante menor. La disipación de energía por medio del control de desplazamiento del sistema, reducir o rigidizar la estructura bajo niveles bajos de carga tales como vientos o sismos leves. Esto es un punto, como les he comentado, en función del Q sub D, la resistencia característica. Manejando este parámetro, nosotros vamos a controlar el movimiento ya sea de vientos o ya sea de sismos leves, o en este caso sea pase de metros, trenes, ferrocarril, lo que tenga que suceder por los alrededores o por debajo de la estructura. Vemos entonces aquí la definición en dos gráficos. Si yo tengo amortiguamiento clásico en mi estructura, vemos que en la parte de las ordenadas tengo la aceleración y acá en la parte de las abscisas tengo el desplazamiento espectral. ¿Qué pasa si yo coloco o hago el desplazamiento de mi estructura en periodos sin incrementar el amortiguamiento? Es decir, solamente considerando los 5% del amortiguamiento clásico, lo típico, digamos 5%. ¿Qué pasa? Yo estaría pasando del punto verde al punto rojo, pero me voy a mantener en la curva de 5% de amortiguamiento. Por ejemplo, esto es lo que me brinda a mí un NRB, el Natural Rubber Bearing, que me alarga el periodo, pero no me genera aporte de amortiguamiento. Ya veremos su definición más adelante. Este es un gráfico ADRS. Luego, del otro punto de vista, ¿qué pasa si yo coloco un aislador del tipo LRB o HDR, que sí que aportan amortiguamiento? Por ejemplo, pasaría lo siguiente. Del punto verde estaría pasando en una primera instancia al punto amarillo y luego estaría reduciendo mucho más llegando al punto, por ejemplo, fucsia. Digamos que al 40%. Bueno, 40% ya los códigos no lo permiten, ¿verdad? La CSI te dice, nos dice que hasta el 30% máximo yo puedo aportar el amortiguamiento. A esto restándole también el inherente. Por tanto, digamos que, como modo de ejemplo, hasta el 40%. Por tanto, vemos que de lo que por aquí quizás llegaba más o menos por aquí, por este punto ya voy a estar mucho menor. Vean entonces cómo he reducido yo las aceleraciones. Vemos aquí en la parte izquierda que dice que decrecen las fuerzas e incrementan los desplazamientos, ¿verdad? En la parte izquierda, de igual manera. Partiendo de ello entonces, vamos a ver la parte siguiente que nos dice cuáles son los efectos del aislamiento sísmico en el espectro de aceleraciones. Esto como recordatorio, lo que he dicho entonces es partir de un periodo 1 que se encuentra en la zona de máximas aceleraciones, es decir, máximas cortantes basales, llevándolo a una zona, a un T sub 2, ya con aislamiento, de bajas aceleraciones. Bueno, en este caso, asumiendo que estoy en el 5%. Sabes que de aquí va a reducirse, ya que voy a estar por aquí, con un espectro quizás al 20% o 25%. Entonces nos dice que al incrementar el periodo se reducen las aceleraciones grandemente y en virtud de la segunda ley de Newton y sabiendo que la masa es fija, o en este caso varía también, pero la aceleración siempre será bastante reducida, la cortante va a decrecer grandemente. Eso es lo que vamos a ver nosotros, lo que estamos viendo con este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa en el espectro ya no de, en este caso, aceleraciones en cortantes basales en las ordenadas, sino vemos ahora con el espectro de pseudodesplazamientos o desplazamientos? Claro, aquí pasaría lo contrario. Se estaría incrementando los desplazamientos, pasando de un periodo sin aislamiento a un periodo con aislamiento. Vemos entonces que así yo incremente el amortiguamiento, siempre va a haber incremento de desplazamiento. Entonces, por ahí decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se está incrementando el desplazamiento? Bueno, lo que está pasando es que la estructura se está moviendo con un bloque rígido, en la cual la no linealidad o los desplazamientos relativos, sobre todo, se lo estaría llevando el sistema de aislamiento. ¿No? Entonces, que al incrementar el periodo se incrementa la demanda, vemos acá, de desplazamiento, pero esto no se da en la superestructura, sino en los aisladores de base. Entonces, eso es lo que buscamos, que la estructura se vaya a mover como un bloque rígido sin generar nosotros el tipo o el comportamiento pendular que generaría en este caso una estructura que esté fija. Vemos que la estructura se mueve como un bloque rígido. Vemos que se movería como un bloque bastante rígido. Y los desplazamientos estarían dados aquí. Los pseudo desplazamientos estarían dados aquí. Lo que habla este texto de aquí, o esto es lo que sería la parte de aquí. Por tanto, arriba, este desplazamiento va a ser bastante mínimo.
Eso es lo que trata de decir entonces el gráfico de pseudo desplazamientos. Vemos acá entonces el espectro de aceleraciones tipo para la norteamericana. Pongo esta imagen, esta lámina, en vista que la única variación, o la más sustancial, digo yo, respecto al ACE 716, capítulo 17, respecto a la E031, sería cómo es que calculamos nosotros la aceleración. Bien sabemos entonces que los códigos americanos parten de un terremoto MCE, considerados máximos de 2.475 años. En cambio, nosotros siempre manejamos terremotos para 405 años, que sería un raro. En cambio, Estados Unidos parte siempre de un terremoto, sus curvas, ellos los tienen para un terremoto, en este caso considerado máximo, 1.5 de terremoto de nosotros. Esto tomando en cuenta la probabilidad de colapso, ¿verdad? De 1.5. Por tanto, en función a ello, su espectro va a ser distinto. Ellos calculan de esta manera sus aceleraciones. Por tanto, esa es la variación respecto a cómo calculamos nosotros, por ejemplo, el desplazamiento máximo en el sistema de aislamiento. Va a variar, en una será t y en otra será t al cuadrado. T al cuadrado será para la norma peruana. A las finales, esta fórmula siempre responderá a que el pseudo desplazamiento siempre será la pseudo aceleración partido la frecuencia al cuadrado. Esto como ecuación de la dinámica estructural. Yo reemplazo aquí las ecuaciones y siempre voy a obtener un resultado igual a lo que me va a brindar a mí tanto la norma peruana como la norma americana, con la diferencia que este S sub A es distinto para la norma americana y es distinto para la norma peruana. Por ello, la norma peruana, para pasar de un terremoto, en este caso raro, de probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, es decir, de 400 en 5 años, para pasarlo a 2.475 años, un terremoto muy raro, ¿qué usamos dentro del SUX? ¿Qué parámetros nos hace a nosotros llevarlo de un terremoto de 10% en 50 años de probabilidad de excedencia a 2% en 50 años? El típico U, ¿verdad? ¿Este U cuánto es? 1.5. ¿Y de dónde nace este 1.5? De la probabilidad de colapso. Es decir, uno quiere siempre tener una probabilidad de colapso del 50% más de lo que normalmente soportaría una estructura. Por tanto, Estados Unidos, para diseñar normalmente sin sistema de aislamiento, ellos van en retroceso. Es decir, de sus curvas acelerométricas, ellos lo afectan por 2/3. Que sería la inversa, ¿no? De 1,5. Multiplican 1,5 por 2/3 y se volvería 1. ¿Verdad? La unidad. Por tanto, nosotros multiplicamos por un coeficiente que amplifica 1,5. Ellos lo hacen al revés, ya que ellos empiezan con 2.400 en 5 años. Ellos reducen por 2/3. Obtienen un espectro elástico y luego diseñan partiendo S sub A sobre R para pasar a un espectro inelástico. Entonces, esa es la metodología inversa que tiene la norma americana respecto a la norma peruana y en muchos países también en Sudamérica. Entonces, vamos a ver ahora los efectos de las condiciones del suelo en el aislamiento de base. Vemos acá que las aceleraciones van a depender del tipo de suelo. No va a ser lo mismo tener una estructura en un suelo rígido que tener una estructura en un suelo flexible. Las aceleraciones siempre se van a ver amplificadas dependiendo del tipo de suelo. Por ejemplo, vemos este gráfico de acá. Si yo tengo aquí el foco en donde sucede la liberación de energía, vemos que la estructura está cimentada en un terreno de arena. Por lo tanto, vemos el gráfico que de una aceleración A estoy pasando a una máxima o a una mayor aceleración amplificada por ese S, para la norma peruana, el tipo de suelo. Partiendo de esa teoría, vemos en la parte de la derecha la misma estructura cimentada en suelo rígido y la misma estructura cimentada en suelo blando. De ahí nace entonces la teoría que en un suelo rígido, edificio flexible. En un suelo flexible o blando, edificio rígido. Nace de esa teoría, de que el suelo blando siempre amplificará las aceleraciones del foco. A su par, también la estructura misma lo va a amplificar si es que está en base fija. ¿Verdad? Una persona que esté en el 5º piso va a sentir más el terremoto o el temblor del que está en primer nivel, que quizás ni se entere. Entonces hay dos amplificaciones, por suelo y por superestructura. Esto hablando en base fija. Vemos acá que más o menos se amplifica hasta 5 veces la aceleración inicial de entonces. Mucho he escuchado hablar de que en suelo blando el aislamiento no es recomendable. ¿Esto por qué pasa entonces? Claro ejemplo es el de México. México tiene un espectro del terreno que es inverso al de nosotros. ¿Con esto qué estoy diciendo entonces? Nosotros estamos acostumbrados a ver un espectro de la línea azul.
¿verdad? Siempre vemos que las mesetas máximas están siempre en la parte de la izquierda, ¿verdad? Por tanto, el periodo vamos a llevarlo de base fija a base aislada, y en donde la base aislada va a ser menor la cortante producto del S sub A. Eso es lo que entendemos bastante. ¿Qué pasa? Eso es para un suelo rígido. Voy a borrar ahora. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un suelo blando? El espectro del terreno de un suelo blando es a la inversa. Empieza con la parte baja y luego tengo una meseta. México tiene este tipo de terreno. Con lo cual, si yo le coloco el aislamiento, estaría dándole más aceleraciones. O sea, estaría yo teniendo una estructura T sub 1, un periodo T sub 1 de la estructura que ya está en una zona de cortantes bajas porque tengo pocas aceleraciones, y si a la vez yo le coloco el aislamiento, lo estoy llevando a zonas de más aceleraciones, T sub 2. Entonces, partiendo de esta teoría es que uno dice, bueno, entonces en suelo blando no es recomendable el aislamiento, claro, porque estarías tú haciendo, o en este caso colocándole mucha más aceleración de lo que inicialmente tenía ya en base fija. Entonces tú ya tendrías que pensar en tratar de colocarle otra técnica de reforzamiento, como amortiguador de fluido viscoso, o disipadores TADA, ¿sabes? Entre otros sistemas. A la par también yo podría quizás entender o aislarlo mucho más, llevándolo mucho más lejos, quizás por aquí, para tratar de llegar un tanto menor. Eso ya sería otra técnica. Pero bueno, este es el terremoto o el registro, o en este caso, la curva de los registros sísmicos para México. México tiene este problema del suelo, que es blando y por tanto su espectro es a la inversa de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. En conclusión, ¿podemos construir un edificio aislado de suelo blando? Sí que podemos, pero la eficiencia no va a ser la misma. Eso sí, la eficiencia no va a ser la misma, pero sí que se puede. No es recomendable, la suficiencia no va a ser tan provechosa, pero desde un punto de vista, ante diversas condiciones, sí que podría realizarse. ¿Cuál es la aplicación del sistema de aislamiento entonces? ¿Cuándo es más efectivo y cuándo es menos efectivo? Es más efectivo entonces en estructuras cimentadas con suelo rígido, estructuras con periodo fundamental bajo, es decir, edificios de poca altura. Menos efectivo será en edificios cimentados sobre suelo blando, es decir, también edificios con periodo fundamental alto, edificios de gran altura. De ahí nace entonces otra frase bastante escuchada, que no, los aisladores no son eficientes para edificios altos. Luego hablaremos el por qué no es eficiente para edificios altos. O quizás sea una pregunta, quizás hagan muchas preguntas sobre este tema, sobre todo, como les digo, en esta boom de implementar el aislamiento en hospitales para el Perú. Vemos acá entonces la primera implementación del aislamiento sísmico. En este caso, en el fútil de la comunidad Lab en Cucamonga, en California. Se aplicaron en el año, en este caso la aplicación al nuevo edificio fue en el año 85, se encuentra a 12 millas de la falla de San Andrés. Esto es lo que consta estructuralmente, en este caso el edificio, el peso, 98 asientos de alto amortiguamiento, HDR. El periodo fundamental lateral fue de 2 segundos, el vertical, y se obtiene más o menos 16 pulgadas de capacidad de desplazamiento lateral. Y una relación de amortiguamiento de 10 hasta el 20, dependiendo de la deformación por cortante. Vamos a ir definiendo también qué es la deformación por cortante. Aplicaciones del aislamiento sísmico en proyectos de retrofit. Voy a ir definiendo rápidamente qué es el retrofit, palabra que a veces se confunde con reforzamiento. El retrofit es el o la reactualización de los códigos normativos. Una estructura que, por ejemplo, al día de hoy, digamos, la norma peruana me dice que la estructura del hotel o de cualquier edificio en hormigón tiene que estar por debajo de 7 por 1000 en derivas. Muy bien, ¿qué pasa si mañana la norma cambia y me exige que todas las estructuras en hormigón estén por debajo de 5 por 1000? Mi estructura al día de hoy cumple, pero claro, mañana ya no va a cumplir, en teoría con la norma, ya que mañana se actualiza. Por tanto, yo no aplicaré un reforzamiento, sino quizás un retrofit. Bueno, no sé, quizás aplicaré un retrofit, porque al día de hoy mi estructura cumple, pero al día de mañana ya no va a cumplir con los códigos. Por tanto, quizás tenga que colocar unas riostras de acero, quizás hacer unas cuantas adecuaciones, o quizás el aislamiento, si es un patrimonio, por ejemplo, que quiero preservar, para estar por debajo de ese 5 por 1000. Esto es por poner un ejemplo. Un reforzamiento será una estructura que ya está dañada y que al día de hoy no cumple, ni ayer tampoco, en la cual yo ya un retrofit no sería la palabra más adecuada, sino sería el reforzamiento, porque hoy, ni mañana, ni pasado cumplirá. Por tanto, ya tengo que yo colocarle un reforzamiento, un encamisado,
quizás por ahí también un reforzamiento de riostras, entre otros puntos. Vamos a mantener entonces, ¿cuáles son los factores para aplicar el retrofit? No reforzamiento, sino retrofit. Se aplica mayormente en preservar edificios históricos, mantener la funcionalidad, economía de diseño, protección de la inversión, esto por ser edificios históricos, edificios pues que tienen bastante, en este caso, atención al público, y protección del contenido, sobre todo en estructuras bastante pues primordiales, que uno quiere proteger lo que hay adentro, que incluso este contenido suele o puede ser mayor que el de la propia estructura, como por ejemplo para hospitales. Este es el ejemplo de la aplicación del retrofit para una estructura, para el CUR, en el Apples de San Francisco, en California. Se ha hecho el retrofit con aisladores de triple péndulo de fricción. Su construcción original, año 1905. ¿Qué significado tiene? Histórica y bastante valor arquitectónico. Vean entonces cómo es que está vista por afuera. Vemos los 4 pisos, los sótanos, la superestructura porticada, el peso, el exterior es granito y mármol, yeso. Entonces ha sido dañado con el sismo de Loma Prieta en el año 89 y se aplicó el retrofit en el año 94. Bueno, esto a modo rápido de comentar, esta aplicación o lo que se colocó aquí fue el reforzamiento, en este caso, bueno, no reforzamiento, sino el retrofit con aisladores de triple péndulo de fricción. Esto, el profesor Víctor, por ejemplo, que es el creador de los aisladores de triple péndulo de fricción, me contó que, claro, que esta estructura era bastante difícil aplicarle porque tienes que tú levantar toda la, o en este caso, toda la estructura desde la cimentación para instalar estos dispositivos. Entonces el miedo estaba en qué dispositivo usar. Si usar los LRB, si usar los HDR. Entonces este proyecto fue tomado, en este caso, en donde gana mayor popularidad los triple péndulos de fricción, fue aplicándolo en este proyecto, en donde se vio que colocándolo este dispositivo no se tuvo ningún daño, ni en el proceso de retrofit, ni posteriormente. Por tanto, a partir de esta aplicación ya suele prestarse o se prestó más atención a los triple péndulos de fricción, ¿no? Muy bien, voy a pasar. Vamos a ver un ejemplo acá. Nuevamente, asemejando al primer video que hemos visto. 2 estructuras entonces. Uno cimentado a base fija y el otro con base aislada. Vemos acá que oscila con un péndulo invertido. Estamos acostumbrados a verlo. Vemos que el árbol de igual manera se está moviendo con la aceleración del terreno. Vemos que el edificio empieza a perder rigidez, a degradarse, y la parte izquierda del edificio prácticamente se está desplazando el terreno y el edificio quedaría con un bloque rígido. Vemos entonces, eso es el funcionamiento, cómo es que funcionan los aisladores de base. ¿Qué tipo de asiento tenemos nosotros? Bueno, tenemos 2 grupos, los elastoméricos y los deslizables. Dentro de los elastoméricos tenemos los natural rubber bearing, que son los de goma natural. Tenemos los de alto amortiguamiento, los HDR, y tenemos los de LRB, goma natural de amortiguamiento bajo con núcleo central de plomo. Y del otro punto tenemos los deslizables, ya sean planos, los sliders, por ejemplo, y los que son esféricos o también llamados pendulares. Es decir, existen 2 grupos. ¿Cuál será mejor que uno o el otro? Bueno, dependerá de la estructura, dependerá de las condiciones a la cual esté sometida y dependerá también de la parte económica. Dentro de los elastoméricos, entonces, tenemos primero el natural rubber bearing. ¿Qué pasa con este dispositivo? Bueno, fueron los primeros también, ¿no? Estos suelen usarse en un prototipo casi similar en los puentes, ¿verdad? El neopreno, por ejemplo, en la cual tenemos un comportamiento lineal en corte y que exceden el 100% de deformación. Vemos que la relación de amortiguamiento, si bien es cierto, tienen entre 2 a 3%, suele despreciarse desde el punto de vista teórico. En el cálculo siempre colocamos entre 2 a 3 para evitar inconvergencias matemáticas, pero desde el punto de vista, en este caso, teórico, suele tener 0% de amortiguamiento, es decir, no aporta amortiguamiento. De esto desde el punto de vista teórico. Ya sabemos que un tanto va a aportar para la parte de cálculo. Vemos entonces que el bucle histerético va a ser una recta, lineal, diagonal. No hay bucle histerético, por tanto no hay área, es decir, no va a haber lo que vendría a ser los bucles o diagramas de histeresis, por tanto no va a haber área, y si no hay área, no hay energía disipada por deformación histerética. Ventajas: simple de fabricar, fácil de montar, respuesta no fuertemente sensible a la tasa de carga, historial de carga, temperatura y envejecimiento. Desventajas: que estos dispositivos necesitan o siempre van a estar ligadas a otro amortiguamiento
suplementario o sistema que tenga amortiguamiento suplementario. Por eso suele verse entonces que combinamos NRB más LRB o NRB más HDR. HDR o a la par más LRB. Triple combinación. Ya que nunca vas a ver una estructura que solamente se apoye en lo que vendría a ser los de goma natural simple, los NRB, al menos que sea una vivienda y que quizás no tenga muchos niveles, sino queramos aportar quizás amortiguamiento, simplemente querer alargar el periodo. Puede ser usado, pero bueno, esto es en condiciones aparte, ¿no? Luego tenemos los HDR. Dentro del HDR tenemos nosotros que estas deformaciones por corte van a ser entre 200 a 350%. Hago una pausa aquí. ¿Qué significa la deformación por cortante? Esto es un término a veces mal usado, ya que algunos le colocan unidades. Deformación por corte, 10 centímetros. Bueno, la deformación por corte es deformación, es adimensional, es como hablar de derivas. Las derivas se hallan con los desplazamientos relativos sobre la altura del entrepiso. Esto va a ser metros partido metros, centímetros partido centímetros, por tanto, cancelando unidades, será un valor adimensional, 7 por 1000, 6 por 1000, 5 por 1000. Por tanto, la deformación por corte va a ser igual, simple, calculado de la siguiente manera. Como el desplazamiento máximo, que digamos yo lo tengo en metros, partido la altura solamente de la goma. Esto también en metros, solamente de la goma. No es la altura calces de acero más goma, solo es la goma. Cancelando metros, a mí me va a quedar una deformación por corte, que puede estar, por ejemplo, para los HDR, entre 200 a 350%. Típicamente, los aisladores, y según los catálogos, como la Bridgestone, como DIS, recomiendan mantenerlo siempre por debajo de 250%. Incluso se acepta hasta 300%, pero ya en ensayos, vamos a ver más adelante un vídeo en el cual se ve que son capaces de llegar hasta 400, incluso hasta 450 y 500% de deformación por cortante. Pero claro, las normas, bien sabemos, sobre todo los catálogos, los fabricantes siempre se protegen. Por tanto, nos recomiendan, y las ecuaciones siempre van a estar ligadas a mantener una deformación por cortante de no más de 250 o hasta 300% de deformación por cortante. Bueno, eso es la deformación por corte. Axialmente no, porque axialmente no hay deformación. Siempre va a haber deformación por corte en el dispositivo. Entonces también incremento el amortiguamiento, ya que esta, a diferencia del NRB, es lo mismo, simplemente que la goma está añadido ¿con qué? Con carbón negro, extra fino, aceites, resinas, polímeros especiales que permiten el aumento del amortiguamiento. Vemos en este caso de 10 al 20% y otros parámetros adicionales. Aquí sí que ya hay bucles histeréticos. Vemos entonces que ya tengo bucle histerético, por tanto ya hay no linealidad dentro de mi dispositivo. Por tanto, estoy disipando energía, capturando la energía y disipándola. En este caso, en las propias unidades y evitando así que se disipe en las columnas, en las vigas, en los muros, ¿verdad? Luego tengo el más común, los LRB. Los lead rubber bearing, que vendría a ser los de goma o goma más núcleo central de plomo. Esto es lo mismo que el NRB, pero se ha colocado un núcleo central de goma, de plomo, en la cual, mediante un vulcanizado, se ha conseguido, pues, que este dispositivo me aporte a mí amortiguamiento. Este caso, como ya se ha comentado, se ha inventado en el año 75 en Nueva Zelanda. La goma es de bajo amortiguamiento, pero con un núcleo central que sí que me aporta bastante amortiguamiento. La deformación por cortante es de 85 hasta siempre sí al 100% de deformación por corte. ¿Qué significa 100%? Que el desplazamiento máximo va a ser, digamos, 20 centímetros y la altura de la goma va a ser 20 centímetros. ¿Esto que vendría a ser? 1, es decir, 100% de deformación por corte. Esto sabemos que quizás se dé para un límite inferior, porque para un límite superior o para las propiedades nominales siempre estaremos por debajo de 250, como se ha comentado, o hasta aceptable de 300% de deformación. Los bucles entonces histeréticos van a ser un tanto así, que es lo que vamos a esperar nosotros en el ejemplo, más o menos de ese tipo. Los bucles entonces histeréticos van a ser del tipo que vemos aquí. Estoy exagerando, ya que aquí, por ejemplo, la parte azul me dice que es bajo amortiguamiento. Bueno, esto no. Aquí, al parecer, a simple vista, podemos ver que hay un área, ¿no? Pero bueno, en este caso está bastante alentador, ¿no? Esto sería una línea prácticamente. El verde sería el de alto amortiguamiento y el de núcleo de plomo sería la parte roja. Actuando como entonces a carga axial, desplazamiento y la fuerza del corte que va a actuar en mi dispositivo o en mi unidad de dispositivo. ¿Cuáles son las propiedades equivalentes a partir del ciclo histerético? Son las siguientes. Uno va a trabajar para el prediseño e incluso para el diseño o la verificación manual con ecuaciones analíticas.
en la cual vamos a evaluar fuerzas máximas, desplazamientos máximos, rigidez efectiva, que es la secante, que une el punto cero carga, cero desplazamiento, con fuerza máxima o carga máxima, desplazamiento máximo. Por tanto, acá tengo la ecuación que gobierna la estática, ¿no? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento de la rigidez, fuerza partido desplazamiento. Obtengo también yo fuerza de fluencia, F sub Y. Y acá tengo Q sub D que yo les comentaba, que vendría a ser la resistencia característica. Si yo hago un zoom en la parte de aquí, puedo ver que es lo siguiente. Es la parte elástica, lineal, luego la parte, la transición, la parte no lineal. Si yo proyecto esta curva, si yo la proyecto, bueno, va a ser un poquito más inclinada. Si yo la proyecto esto de acá, por aquí tendría el Q sub D, resistencia característica. Y si yo lo hago horizontal, si no la proyecto con pendiente, esto sería F sub Y. Eso es lo que significa la resistencia característica. El punto en el cual yo cargo, pero no tengo desplazamiento. Yo veré que entonces cuánta carga quiero soportar hasta antes que desplace, ¿no? Recuerden lo que les comentaba, ¿no? Para, por ejemplo, controlar el evitar elementos de sacrificio, saber cuánta carga de resistencia quiero yo hasta antes que empiece a activarse mis dispositivos. ¿Cómo yo calculo entonces la energía disipada? Bueno, como 4 veces Q, que vendría a ser la resistencia característica, paréntesis D, que vendría a ser el desplazamiento máximo, menos desplazamiento de fluencia. Típicamente algunos aquí eliminan D sub Y, debido a que el desplazamiento de fluencia siempre va a ser pequeñito. Típicamente sale 1 centímetro, 1.5 hasta 2.5 centímetros. Por tanto, comparado 1.5 centímetros respecto a 30, 40, algunos lo desprecian. Yo típicamente sí que lo uso porque, bueno, son 2 centímetros respecto a 30, igual es un tanto, va igual. Fuese 0,01, bueno, quizás lo consideraría colocarse acá. Pero son recomendaciones. Por ejemplo, acá que Q tiende a Y, luego que podrías usarlo como 4 veces Q sub D, eliminando esto, ¿verdad? Por acá vemos la ecuación que ya les había escrito, ¿no? El amortiguamiento sería W sub D, que sería lo mismo que decir E sub D, que yo les he comentado, partido 4 veces pi, E sub S, que aquí está expresado como W sub S, donde W sub S o E sub S sería la energía disipada de deformación máxima. Y aquí otra ecuación que daría lo mismo. Esto desde el punto de vista bilineal, para propiedades, en este caso, captura propiedades topes, con la cual podemos hacer ingreso de propiedades al programa y el programa ya nos calcule ya todo el bucle, ya real o próximo a la realidad, en cada step, en cada paso de tiempo. Vamos a ver entonces aquí acá hay otro video en el cual vemos cómo tiene 400, vean aquí que este ensayo tiene 400% de deformación por cortante. Vean entonces, de lo que yo les he comentado, hasta 400%. Por tanto, uno puede estar tranquilo. Vean entonces cómo en la empresa DIS ocurre este ensayo. Vean entonces cómo se desplaza. Aquí tú tendrías que capturar desplazamiento máximo partido a altura de la goma, solo de la goma. Con eso calculas tú la deformación por cortante. Vemos entonces que para esta unidad es 400%, pero claro, uno no diseña en la realidad hasta 400. Siempre los catálogos incluso nos imponen las ecuaciones para manejar hasta un máximo de 250. Hasta podemos aceptar 300%. Asientos de apoyo del tipo deslizable. Vamos a pasar ya para terminar a la parte deslizable. Aquí tenemos lo que son los tipo slider. Los que son unos discos que se desplazan en una parte plana tipo teflón, en la cual me crea un bucle histerético tipo un paralelepípedo, de esta manera, que la ventaja única que esta tiene, bueno, una de las cuantas, tampoco es que tenga muchas, es que me genera un aporte grande de amortiguamiento. Más o menos me aporta en un 60 a un 65%. Muy bien, desventajas que al estar en un disco plano, si es que tu edificio tú lo pones a todos slider, se va a desplazar, pero a ti nada te garantiza que la fuerza, en el otro sentido, te haga que tu edificio caiga en el eje. Quedará entonces tu edificio desfasado, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la desventaja. Siempre va a necesitar que tenga un sistema adicional, un LRB, un HDR. Por lo tanto, aportan gran amortiguamiento, pero no tienen, en este caso, la rigidez lateral para poder volver. Luego, en vista de que uno requiere que estos dispositivos de fricción, porque eso trabajan en función de la fricción, requieran volver al eje 0,0, aparece el péndulo simple o de primera generación, en la cual la parte inferior se ha hecho pendular, una parte cóncava, con la cual acá tengo la columna, ¿verdad? Esto se va a desplazar hacia un lado. ¿Y qué pasa? Que gracias a la parte cóncava inferior del plato,
va a permitirme poder volver al eje mediante una fuerza de restitución o de, en este caso, fuerza de restauración lateral, que esa tiene que ser mayor o igual a 2.5% el peso. El peso en la pila o el peso de toda la estructura si estoy evaluando de forma global. ¿Qué pasó aquí? Que en vista que no ganaba mucho desplazamiento, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, yo quiero ganar el doble de desplazamiento. Hagamos entonces dos péndulos. En lugar de hacerlo plano arriba y pendular cóncavo abajo, hagámoslo doble, que sea péndulo arriba y péndulo abajo, con lo cual yo tenga un doble desplazamiento, que sea 2 veces que el desplazamiento del péndulo doble sería igual a 2 veces el desplazamiento del péndulo simple. Vemos entonces que aparece el FPS2, en la cual si yo corto a la mitad, ya sea vertical u horizontal, va a ser un mirror, un espejo en ambos sentidos, ¿verdad? Por lo tanto, los radios de curvatura serán los mismos. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar en estos dispositivos? Que el coeficiente mu de fricción, siempre el primero va a ser menor al segundo. ¿Para qué? Para yo poder hacer de forma intencional que lo que primero se active sea el plato inferior. Acá va a ser mu sub 1. Y luego se active mu sub 2. ¿Cómo se activa? De la siguiente manera. Si yo genero una fuerza del sismo, digamos, de 500 kilonewton, por poner un ejemplo, aquí en el aislador, y yo cómo calculo la fuerza de fricción. Esto es una fórmula bastante conocida, ¿verdad? La fuerza de respuesta, que va a ser la de fricción, va a ser mu por la carga axial, W o también llamada P sub promedio. Así lo llama el ACE. Eso es ecuación que conocemos, ¿verdad? La fuerza de fricción será mu, que es el coeficiente de fricción, por la carga axial o axial que cae sobre la unidad. Si esta fuerza de fricción es 550, no se mueve tu dispositivo. Sigue comportándose como un edificio empotrado, entre comillas, ya que no lo está. ¿Qué pasa? Que si el sismo ataca con 600 a más, ya rompe la inercia del dispositivo y empieza a oscilar el disco inferior. El disco superior no se mueve, solamente el inferior. Que el sismo sigue aumentando, por tanto ya se activa el coeficiente de fricción superior y por tanto ya se empieza a activar las dos fases para este tipo de dispositivos. ¿Cómo es el comportamiento entonces histerético de este tipo de aislamiento, de este tipo de dispositivos por aislamiento de base? Estas, la fuerza, ya no dependerán de, por ejemplo, el periodo que antiguamente será con la ecuación de la dinámica, ¿verdad? Periodo es igual a 2 pi m sobre k. Vemos acá que la fuerza va a depender de la carga, pero del radio de curvatura. Por un desplazamiento del mu, acá está la fuerza de fricción, por ejemplo, que esta es la carga, este es el coeficiente de fricción mu, signo de una velocidad, la primera derivada entonces del desplazamiento, ya que dependerá de ella entonces la fuerza de que cómo responde mi unidad. Luego el periodo yo ya no lo voy a calcular como 2pi partido m sobre k, como típicamente hacemos para la dinámica. Será entonces el radio partido la gravedad. Por tanto, los bucles histeréticos para estas unidades van a ser distintos. Vean entonces, por ejemplo, edificio intacto, cero fuerza, cero carga o fuerza, cero desplazamiento. Empieza a ocurrir una fuerza lateral, se carga. Vean aquí entonces que esta carga es lo que se llama el Q sub D, que es la fuerza con la cual yo aún no me estoy moviendo, pero yo ya estoy cargando. Digamos que estoy atacando con 500 kilonewton. Y como repito, la fuerza de fricción, que va a ser mu por la carga, quizás sea de 510. No me muevo, pero estoy cargado de forma lateral. Es como que tú estés parado de pie y alguien te empuje del hombro, pero la fuerza que tú le estás, con la cual tú le estás respondiendo, va a ser igual a la que él te está atacando, o más. Por lo tanto, la persona, por lo más que te empuje, tú no te vas a mover. ¿Qué pasa si la persona ya no es una, son dos personas que te empujan? Ya tú vas a ceder, porque ya la fuerza que te está aplicando es mayor a la fuerza de tu respuesta. Es lo mismo entonces aquí. Si ya la fuerza es más grande, ya estoy entrando a una zona inelástica. Luego yo descargo. Vemos entonces que se descarga de forma casi vertical, ya que acá el desplazamiento de fluencia va a ser bastante pequeño. Típicamente es 1 milímetro, más o menos. Entonces ya los gráficos o los bucles histeréticos son un tanto tipo rectangular, más o menos así. Eso es la respuesta entonces para los deslizables. Vemos entonces acá un bucle nuevamente haciendo algo repitiendo entonces un mismo gráfico de carga, fuerza, desplazamiento y acá el bucle histerético. Tenemos entonces que acá vemos nuevamente las fuerzas de fluencia, las fuerzas máximas, E sub D o W sub D y la misma ecuación que ya hemos visto en la parte superior.
¿Qué pasa con los aisladores de triple péndulo de fricción? Estos es cómo aumentar. ¿Qué pasó? Que en el doble quedó corto. ¿Qué pasó? Necesitábamos nosotros ganar desplazamiento. Así se le ocurrió entonces al profesor Víctor, ganar desplazamiento. Por lo tanto, el doble, al ser 2 veces el desplazamiento del simple, quizás no era necesario para sismos extremos, como la parte de California, los que están cerca de la zona de la falla de San Andrés, sobre todo. Por lo tanto, al doctor Sayas se le ocurre entonces generarle un sándwich, crear otra capa, una capa por encima de la capa que existía. Vemos entonces que es lo mismo, o parecido al doble, simplemente añadiéndole una cóncava en la parte superior y otra cóncava en la parte inferior. Con lo cual vemos acá, centrado en su posición, iniciando un desplazamiento para un terremoto leve. Vemos que se está activando aquí los coeficientes de fricción. Digamos acá, como es, mu sub 1 es la parte, la plato externo inferior. Mu sub 2 es el plato inferior interior. Mu sub 3 va a ser el plato interno superior y mu sub 4 va a ser el plato externo superior. Aparece el terremoto de diseño. Ya vemos que se ha activado el mu sub 1. Y si tengo un terremoto máximo, creíble o considerado máximo, ya estoy entrando a fases peligrosas, donde se han activado todos los coeficientes de fricción. Vamos a hablar de esto entonces, en qué régimen yo tengo que diseñar. Acá vemos entonces un corte destapando esta unidad de aislamiento. ¿Qué pasa? Que los triple péndulos de fricción trabajan para 5 fases o 5 regímenes, en la cual lo que se recomienda o lo que se hace en la vida real es trabajar siempre para 3 regímenes. Ya veremos por qué. ¿Qué pasa? Que en régimen o fase 4 y fase 5, ante mínimo desplazamiento, vean que yo estoy ganando grandes fuerzas. Por lo tanto, no es recomendable llegar hasta la fase 4 y mucho menos a la fase 5, porque estaría yo esforzando al máximo mi unidad de aislamiento. ¿Cuáles son los requisitos entonces que yo tengo que considerar para poder trabajar en las 3 fases? Vemos entonces aquí. ¿Qué pasa? En la fase 1, en la primera fase, se activan las superficies 2 y 3, las internas, vean aquí. La parte superior y la parte inferior siguen intacta. En la fase 2 se activan la superficie 1 y la superficie 3. En la fase 3 se activa la superficie 1 y la superficie 4. Hasta ahí es permitible trabajar. Incluso el profesor Sayas indica que hasta aquí tú tienes que hacer tu proyecto real, hasta aquí. Bueno, académicamente se investiga mucho llegando a fase 4 y fase 5. Pero claro, académicamente, en la realidad, estos 2 fases siempre se guardan como seguridad. Ahora diré por qué. La fase 4 entonces será activar la zona 2 y la zona 4, o el plato cóncavo 4. Y la fase 5 será activar 2 y 3. ¿Qué pasa aquí? Que si tú miras bien, la fase 1 va a ser igual a la fase 5. Y la fase 2 va a ser igual a la fase 4, pero de forma inversa. Aquí es 1 y 3 y aquí es 2 y 4. Vean que es una inversa. Por lo tanto, ¿qué estaría pasando apoyándonos de eso? Que en la fase 4 y la fase 5 yo ya estaría en una zona, repitiendo, que ante mínimos desplazamientos las fuerzas van a ir incrementándose. Ni qué hablar en la fase 5, porque ya causaría entonces el toque o el tope, el choque o el colapso en las partes de los topes sísmicos de los aisladores, en los laterales. ¿Qué pasa? Que en la fase 4 el disco, bueno, esta es la quíntuple, pero apoyándome de esto, imaginemos que es una triple. El disco choca en la fase 4 con estos topes laterales. Y en la fase 5, el disco superior choca, golpea la parte superior. Por lo tanto, yo estaría exigiéndolo al máximo a mi unidad de aislamiento, lo cual no se recomienda. Incluso los programas como el de TAPS, cuando tú ingresas los parámetros para el triple péndulo de fricción, por defecto te activa ingresar parámetros hasta 3 fases. ¿Cómo yo llego a 3 fases? Haciendo lo siguiente, que mu sub 1 sea igual a mu sub 4 y mu sub 2 sea igual a mu sub 3. ¿Qué es mu sub 1? El coeficiente de fricción en el plato inferior externo, mu sub 1. Mu sub 2, el interno inferior, mu sub 2. Mu sub 3, el interno superior, ya que la parte interna de estos 2 platos van a tener el mismo coeficiente de fricción. Y el mu sub 4, la parte superior, mu sub 4. Para que tú uses las 5 fases tendrías que no cumplir esto, sino cumplir lo siguiente, que el mu sub 1 sea un tanto menor al mu sub 4 y siempre el mu sub 2 será siempre igual al mu sub 3. Es decir, el coeficiente de fricción
interno van a ser iguales, pero el coeficiente de fricción inferior y superior externo va a ser diferente si es que yo quiero usar 4 y 5 fases. Si es que no, simplemente igualo y digo que mu1 será igual a mu4, con lo cual yo hago el método simplificado de las 3 fases, como es que se aplica para proyectos reales, ¿no? Para ya investigación se podría aceptar. ¿Qué pasa? Aparece el quíntuple péndulo de fricción ahora. Bueno, en este caso ya hace unos meses, ya el año pasado y más incluso, pero está en investigación. Particularmente yo no la recomiendo debido a que si tú estás viendo ya el aislador de triple péndulo, que hasta fase 4 y 5 ya es peligroso, imagínate tener una fase, un aislador que tenga pues 8 fases, 7 fases, 10 fases, imagínate qué tan riesgoso sería poder llegar hasta ahí. Aparte, ya el triple péndulo te permite ganar grandes desplazamientos. Un quíntuple quizás te permita llegar a 1 metro o más. Bueno, no hay terremoto que te pueda quizás causar un desplazamiento tan fuerte. Por tanto, ya académicamente es viable, pero ya aplicado a la realidad no es muy viable desde el punto de vista del comportamiento matemático y del comportamiento y en la práctica, en la parte experimental. ¿Qué pasa? Partiendo de lo anterior dicho, ¿qué pasa con la fase 4 y la fase 5? Vemos entonces que en el edificio, en este caso, por ejemplo, bueno, no en el edificio, en el puente, en las caras, en el Ecuador, ha usado aisladores de triple péndulo de fricción. Entonces, en este puente ha tenido 152 unidades de aislamiento, de las cuales de 38 pilas bajo el agua, de las cuales 38 pilas de 48 han estado aisladas con FPC3. ¿Qué pasó? Una pila de todas las pilas aisladas, una sola pila, la 12, ha tenido 52 centímetros de desplazamiento y todas las anteriores estaban en el orden de 32 centímetros. ¿Qué es lo que pasó acá? Vean entonces cómo ha roto el disco o el plato cóncavo inferior externo, producto de que ha llegado a una fase 4 donde ha golpeado. Vean entonces que solo esta pila, y mis colegas de ese país me han comentado que el problema ha sido aquí el terreno. Ha habido un desplazamiento de la pila que ha esforzado a que los aisladores triple hagan llegar o ha llegado a la fase 4 e incluso a la fase 5, producto del terreno, ya que solamente una pila ha pasado ese problema. Las demás están bien, solo una pila tiene que ser reemplazada, porque miren cómo ha roto. Roto, ¿por qué? Porque como ustedes saben, ha llegado a una fase 4. Fase 4, golpeteo en la parte inferior. Fase 5, golpeteo en la parte superior. Vean ahora entonces otra imagen en la cual se ve cómo es que ha roto, miren, se ha quebrado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese considerado diseñar todos con fase 5 y tratar de hacerlo quizás un poco más pequeño el aislador para esforzar la fase 5? Este puente este tramo incluso, hubiese fallado. Vean entonces que la fase 4 y la fase 5, para mí, es un factor de seguridad. Ante un evento, un daño, en este caso no fue estructural, fue geotécnico, el producto del terreno, que se movió la pila y me hizo que, en este caso, el aislador se esforzase más de lo que estaba permitido. Pero, gracias a Dios, en este caso, no hubo el colapso del paño o del tramo debido a que el aislador tenía 2 fases en este caso, se podría decir, a favor, ¿verdad? De reserva, la fase 4 y la fase 5. Por tanto, esto se puede reemplazar, esto se quita y se coloca otro aislador y se mejora ya el terreno quizás. Vemos acá el ensayo de un aislador, entonces vean cómo es que es el ensayo de un aislador. Vean cómo existe ese movimiento pendular, ¿no? Cómo se levanta y cómo desciende. Esto producto de que es pendular. Obviamente el edificio cuando se deslice va a tender a elevarse un poquito y a bajar nuevamente. Los factores de modificación de las propiedades. En este caso, rápidamente, antiguamente con el ACE 710, por ejemplo, nos obligaba a que el diseño sea nominal y decir menos 10% y más 10%, es decir, más menos 10%. ¿Qué pasaba aquí? Que si yo les digo a ustedes, coloque un aislador en el laboratorio y háganle un ensayo y determinen sus propiedades del coeficiente de fricción, si es una de fricción, o las propiedades de la goma. Y ahora les digo, guarden ese aislador a carga axial durante 40 años. Ven después de 40 años y hazle otra prueba. Yo te garantizo que el coeficiente de fricción no será el mismo y la goma tampoco tendrá sus propiedades de corte igual. A partir de esa lógica es que aparecen los límites inferiores y los límites superiores, con lo cual ahora el diseño se hace más tedioso. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir límite nominal
es decir, al 100% de las propiedades, y límites inferiores, afectando a los coeficientes de fricción, a las propiedades de la goma, y límites superiores. Vean entonces que tengo el upper bound, que es límites superiores, en donde yo lo hago más rígido a mi estructura, por tanto, le esfuerzo a que tenga más carga lateral. Y límite inferior, con lo cual lo hago más flexible y verifico que estas no se salgan del plano, por ejemplo, mediante las ecuaciones que están aquí, que te da el AC716 en el capítulo de aislamiento, que es el 17. Estos límites van a depender, o los va a dar el fabricante. Hay dos tipos: un fabricante calificado, bueno, no calificado, y el calificado. ¿Qué significa ser calificado y no calificado? Bueno, un no calificado es un fabricante que es nuevo, que sus aisladores nunca se han probado en un terremoto real, por lo tanto no tiene la experiencia de un terremoto real. Es un no calificado, tiene pocos años en el mercado. ¿Quién es un calificado? Un Bridgestone, un DIS, un Robinson, donde los aisladores ya han sido probados en sismos reales y a la par, por ende, tiene muchos años de experiencia. Por ejemplo, yo quiero diseñar un LRB. Si es no calificado, miren los coeficientes: para límite superior 1.8, para límite inferior 0.8. Ahora, yo no le compro a este que se llame fabricante X. Ahora yo le compro a la Bridgestone o a la DIS. Como es calificado, los coeficientes para mi LRB serán entonces ya no 1.8 para el límite superior, sino solamente 1.3, 30% más. Por lo tanto, es más fácil cumplir con un solo aislador. ¿Qué pasa? Que antiguamente tú colocabas o hacías el cálculo, el prediseño, y tú calculabas 80 de diámetro con 40 de altura, y nominalmente y más o menos 10% esto te cumplía. Pero claro, luego pasaban 40 años, nunca ocurrió un sismo, y el sismo que llegaba hacía que supere ese más o menos 10%. Ahora no, ahora ya tiene en cuenta esos límites. ¿Qué toman en cuenta esos límites? Bueno, lo que pasa, que sería el envejecimiento, el paso del tiempo, las condiciones ambientales, que están por acá, les voy a subrayar rápidamente, que vendría a ser las condiciones ambientales, el test, los ensayos, el scrying, que es la degradación progresiva de la rigidez, y también lo que vendría a ser pues las condiciones ambientales también, problemas que pueden pasar durante la vida útil de este tipo de unidades. Por tanto, teniendo en cuenta todos esos problemas, sobre todo más el envejecimiento, es que aparecen estos coeficientes límite inferior y límite superior. Otra pregunta: ¿podemos combinar los aisladores? Bueno, sí que se pueden combinar, pero solamente entre ellos. El grupo elastomérico se combina entre ellos. Puedes combinar tú NRB más HDR, HDR más LRB, o NRB, HDR más LRB. Los tres tú lo puedes combinar hasta uno de fricción, pero el plato, es decir, el slider, el simple, el de fricción plana, y los de fricción como tal se combinan únicamente de forma aislada entre ellos, es decir, fricción doble con fricción doble, fricción triple solo con fricción triple. Tú nunca verás un edificio aislado con aisladores de triple péndulo con LRB, es algo imposible, ya que la forma de desplazamiento de trabajo es distinto. Vean que los LRB o los elastoméricos en general se mueven de esta manera, ¿verdad? Y los pendulares tienen, obviamente, al ser pendular, van a tener entonces en este caso un desplazamiento que va a generar un pequeño levantamiento, ¿verdad? Por tanto, esa es la forma de combinarse. Elastoméricos entre ellos y deslizables únicamente ellos mismos. Vemos acá, por ejemplo, la combinación de un elastomérico más un amortiguador pasivo. Este es un elemento de sacrificio. Es un edificio al parecer bastante antiguo, donde hay problemas quizás de vibración lateral, con lo cual yo lo controlo con este tipo de amortiguador de sacrificio. Rompe, digamos que rompe a los 2 centímetros, el edificio entiende que después de 2 centímetros ya no es un temblor, es un terremoto. Por tanto, la cámara silicónica deja de generar presión y se activa los aisladores. Y luego acá inferior vemos un apoyo deslizable que está siendo instalado. Vemos entonces que la causa del daño vendría a ser la parte estructural, los desplazamientos, y la parte no estructural, las aceleraciones. Esto como recalcando. Económicamente, ¿sería factible hacer uso de un sistema con aislamiento o nos quedamos con una base fija? Bueno, aquí, hablando de un hospital, ves que el 8% es la parte del coste estructural. El contenido te cuesta a ti 44% del coste total de tu estructura, y el no estructural te cuesta 48%. A simple sentido común, sin ser ingeniero estructural, tú puedes decir entonces que más te conviene a ti proteger los elementos, el contenido y los elementos no estructurales que la estructura como tal. Por tanto, interesa un dispositivo que te permita
que no ingrese las aceleraciones. ¿Qué son las consecuencias del daño no estructural? Ya en este caso, pasando a la parte no estructural, vemos que pérdida de vidas humanas, en este caso accidentados, pérdida económica, el dinero, debido a los fallos, y la parte del downtime, que vendría a ser la pérdida de actividad. Por ejemplo, esta estructura de acá a la izquierda, hasta el cielo raso ha sido más fuerte. Vean entonces que no ha pasado o no ha sucedido ningún daño estructural, pero miren el contenido. Tú acá puedes haber fallecido porque estuviste aquí y te quedaste parado esperando que el terremoto pase y te cayó todo este, al parecer es un equipo que tiene acá un sistema, algo informático. Esto pesa, se desprendió por las aceleraciones, como ya he repetido, y te cae en tu cabeza. Vas a morir, ¿por qué? Por elementos, por contenidos, más que porque el edificio haya caído. El edificio está muy bien, vea. Entonces, uno ya tiene que pensar en no solamente proteger la parte estructural, que eso simplemente se puede hacer bastante sencillo, incluso sin protección sísmica. Pero lo que interesa más es proteger en los contenidos, que es lo más importante. ¿Qué códigos normativos debo usar? Bueno, ya vemos que los códigos, por ejemplo, la E030 ya queda de lado, ya tendría que aplicar. Bueno, en 2019 ya hay la E031, pero ya, como he dicho, prácticamente es una traducción, simplemente cambia un parámetro que es lo mismo, simplemente en la forma que la norma peruana calcula. La aceleración es diferente a la norma americana. Entonces yo tengo que aplicar el ACE 716, el REDI, que hablaremos nosotros, y el estándar de funcionalidad continua del profesor Víctor, en la cual nos da parámetros, por ejemplo, para ensayos y parámetros, por ejemplo, del R, con la cual se diseña la superestructura. Rápidamente, el R para diseñar la superestructura va a ser 3/8 del R en base fija para el AC716. Ese R tendrá que estar entre 1 y 2. El R sub O tendrá que ser mayor a 1, pero tendrá que ser menor a 2. Yo le saco 3/8, digamos, a 8, porque tengo un sistema de pórticos, y que me salga un número, digamos, yo qué sé, 2.5. Es mayor a 2, uso 2. Por tanto, eso es lo que me dice el ACE 716. En cambio, el profesor Víctor me dice que el R tiene que ser siempre 1. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Ya tú verás cómo combinas la aplicación de un estándar, no es una norma, de un estándar respecto también al código. Y en el estándar también te brinda parámetros para los ensayos, por ejemplo, y también parámetros como, por ejemplo, para las aceleraciones. Te dice que por debajo de 0.3G tú ya proteges el contenido. Resiliencia se define, ya para ir terminando con esta parte, como la capacidad que tiene, en este caso, la estructura para responder de forma efectiva ante un evento adverso, en este caso un terremoto. Hay resiliencia de todos los tipos. Hay resiliencia sísmica en edificaciones, hay resiliencia en la parte de organización, en la evaluación de pérdidas y en la resiliencia ambiental. Una resiliencia ambiental que sigue que la parte ambiental se encuentre pues, de forma correcta ante eventos, una plaga u otras cosas. En la parte de organización, ante un producto que no se vendió, bueno, hay que ser resiliente, hay que tener pues plan A, plan B, plan C. Pero nosotros nos centramos en la resiliencia de edificaciones. Es lo que nos interesa. El REDI entonces abarca todas las resiliencias. Nosotros nos vamos a centrar como ingenieros estructurales en la parte de edificaciones, en la cual hay un consejo que nos brinda a nosotros la posibilidad de poder obtener un tipo ISO, aseméjenlo como una ISO 9001, por ejemplo, de calidad, en la cual a mí me da un sticker o un certificado que garantiza el comportamiento y la respuesta resiliente de mi estructura. Supongamos, yo tengo mi clínica, me hice mi clínica, contraté y llamé al council, al REDI, dije, bueno, REDI, quiero que pase una auditoría para ver si es que mi estructura, en función a todos mis resultados de cálculo numérico y todas las revisiones pertinentes, cumple para obtener un certificado platino. ¿Qué significa? Miren ustedes, que la recuperación de la funcionalidad tiene que estar por debajo de 3 días, 72 horas. La pérdida tiene que estar por debajo de 2.5% del total. Y en este caso es improbable que exista daños. Eso es prácticamente, bueno, este 2.5% sería de evaluación, pagarle al ingeniero que te evalúe después de un sismo, porque los fallos prácticamente son despreciables. ¿Qué pasa? Yo quiero un edificio que se encuentre en Gold, no quiero Silver, no quiero Platinum, quiero Gold. ¿Qué me dice Gold? Que la funcionalidad tiene que recuperarse por menos de un mes. Es decir, tú tienes un edificio de oficinas, ocurre un terremoto, en 25 días, máximo 30 días, tu edificio tiene que abrir las puertas nuevamente. En cambio, para un edificio, un hospital, en este caso, tendría que seguir operando. Estos 3 días, exagerando, estas 72 horas serían verificaciones, enyesados por ahí una que otras fisuras mínimas.
más no habría, o en este caso no habría interrupción de las actividades. ¿Qué pasa luego? Tengo el Silver. Bueno, el Silver ya me dice que tengo hasta 6 meses para abrir. Sucede un terremoto, tengo hasta 6 meses para poder arreglar mis elementos no estructurales que han fallado, mis contenidos que se han caído, mis hilos rasos, entre otros. 10% hasta el 10% del costo. Y existe algunas, en este caso es probable uno que otros fallos, pero no el colapso estructural, eso jamás. Luego yo tengo 2 certificados más, que en este caso ya son menos conservadores, el normal, y el código que uno diseña para nuestra vivienda, sea en home, seguridad en casa. Esto ya es para una vivienda normal. Uno se pregunta, ya, ¿y mi casa qué es? ¿O cómo lo puedo calificar? Bueno, tú puedes llamar y si está bien diseñado, puedes obtener este certificado, un SEAN Home. Vemos entonces que la capacidad de diseño estaría gobernado por un aislamiento de base o por amortiguador de fluido viscoso. Nosotros estamos hablando hoy de los aisladores de base de ambos tipos, ¿verdad? Vemos entonces que si lo graficamos los certificados, en este caso del Ready, vendría a ser como un hotel. Un hotel, ustedes como bien saben, no puede uno construir un hotel y decir, bueno, mi hotel tiene 5 pisos, tiene 10 habitaciones, pues le voy a llamar Hotel Jan 5 estrellas. Esto no, porque eso para que sea 5, 4, 3 estrellas, o 1 o 2, tiene que pasar por un perito que dirá, bueno, ya, tiene tu edificio de 5, 10 pisos, tiene 20 suites, tiene piscina, tiene área de tanto, por tanto, califica para 3, 4 estrellas. Muy bien. Al igual que eso, o siguiendo esa analogía, es como funciona el Config. Te dará a ti estrellas, dependiendo de qué o en qué estado podría quedar después de un terremoto considerado máximo. Por ejemplo, 5 estrellas es que improbable el bloqueo, es decir, vas a ir atendiendo. El daño por debajo de 5, inmediatamente en días, 3. 4 estrellas, el gol, improbable, los daños serios, daño por debajo del 10%, y recuperación en este caso en semanas, y así hasta el 1, que sería pérdida probable, obviamente, el daño está por encima del 40%, este es para la vivienda, por ejemplo, el home, y más de un año para recuperarse. Vean entonces que en función de qué certificado yo quiero, proyecto a obtener, puedo yo estar ubicado, saber más o menos cómo va a ser mi respuesta resiliente, ¿verdad? Bueno, acá vemos cómo es los peligros sísmicos de acuerdo al FEMA 273. Bueno, esto como yo les he comentado, ¿no? Pasar de un sismo raro a un sismo muy raro, usamos el U igual a 1.5. Bueno, si tú te vas a la norma E031, verás que ellos calculan su C de aceleración como 1.5 del ZCS. Y te dice un párrafo abajo, el U siempre será 1. Bueno, yo no sé por qué está escrito eso, porque el U ya está escrito acá inmersamente. Es lo mismo que yo decir así, sux, y decir que U vale 1.5. Así que es lo mismo. Yo no sé por qué el U sale afuera diciendo que para todo edificio aislado U será igual a 1, porque ya internamente el U ya está aquí. Ese 1.5 de pasar de un sismo raro a un sismo muy raro ya está internamente ahí el 1.5. Por tanto, eso es la definición del mismo. Pasar de un terremoto de 464 o 75 años a un terremoto muy raro de 2500 redondeando es 1.5. Y la inversa, 2/3, como hace la norma americana, ¿no? Eso ya se ha comentado en la parte. Pero bueno, acá vemos los objetivos en un nivel de confidencialidad. Es lo mismo, simplemente está graficado como, por ejemplo, curvas tipo fragilidad, ¿no? Vemos entonces para 3 días, un mes, el gol, el silver, y por acá el código normativo, tu E030 normativa común, por ejemplo, que está por encima de un año, ¿verdad? Y finalmente vamos a terminar con un ejemplo. Este es un edificio que está en base fija, un periodo aislado de 2.8, un coeficiente de reducción por amortiguamiento de 1.5, la pseudoaceleración va a ser de 0.22 G, desplazamiento máximo 26.67 centímetros y total máximo de 31.82 centímetros. Vemos que la respuesta en desplazamiento van a ser casi 18 centímetros, tipo péndulo invertido. Esto, por lógica, sabemos que va a ser en la parte superior, en el nivel 5. Si yo calculo mis derivas, vemos que las derivas están muy por encima, casi el doble, de lo que me permite a mí el código peruano. Por ejemplo, 0.014, 1.4%. Esto es bastante mayor a 0.007, 7 por 1000, tanto para X como para Y, ya que es regular. Luego, ¿yo qué hago? Bueno, este gráfico ya le he puesto por demás porque es entendible. Si yo saco el balance energético a esta estructura que está en base fija, yo entiendo que del input energético, de la energía de entrada, el input, la curva roja, la curva negra, que es el edificio, va a estar superpuesta prácticamente al 100%.
del terremoto va a ser absorbido, la energía de entrada va a ser absorbido por la estructura. Por ahí pues saldrá Yang y la interacción, el terreno aporta amortiguamiento. Bueno, sí que aporta un tanto de amortiguamiento, pero comparado con lo que aportaría la estructura, es indiferente. Por tanto, en este caso, el 100% de la energía se estaría llevando la estructura. Aquí ya tú vas a obtener bucles histeréticos, sí que vas a obtenerlo. ¿Pero dónde? En tus vigas, en tus columnas, en tus muros, en tu estructura total. Con lo cual puede que cause el fallo local a un fallo global, un precolapso o un colapso total. Le coloco amortiguadores, bueno, perdón, en este caso le coloco aisladores LRB, aisladores tipo núcleo central de plomo. Vemos que ahora esos 18, 19 centímetros prácticamente se están comportando como un bloque rígido, ¿verdad? En la cual ya estoy teniendo que toda la no linealidad va a estar concentrada en el nivel de aislamiento. Vemos entonces que acá los desplazamientos van a ser casi iguales. Vean entonces que van a ser casi parecidos. ¿Qué pasa ahora? Si yo veo las derivas, vamos a obtener que las derivas me han salido por debajo de 3 por 1000, máximo 3 por 1000 en el nivel 2. Es decir, que yo he reducido de 0,014 a 0,003. Estoy prácticamente cumpliendo el ACE 716 y también estoy cumpliendo el estándar de funcionalidad continua. Con lo cual vemos que estoy bastante por debajo. Si yo llevo estas derivas a la relación daño-deriva del JASUS, ustedes se van a dar cuenta que esta deriva corresponde a daño leve despreciable. Con lo cual ya tu estructura va a estar operacional antes, durante y después de un terremoto. Vamos a ver, continuamos entonces. Vemos las aceleraciones. Si yo esta estructura lo hubiese diseñado con R igual a 1, un diseño convencional sub entre R por G, R igual a 1, hubiese tenido secciones bastante robustas, la estructura no se hubiese dañado, pero la aceleración, ya les digo, hubiese sido bastante alta. Ya viste que puede incrementarse bastante. ¿Qué pasa? Miren, ve. S sub A, S sub a Y es para edificio BF, base fija. Vean que de 0,24 he llegado hasta 1,33G en el quinto nivel. Vean cómo se incrementa. Y colocándole los aisladores de base tipo LRB, he pasado para el eje X de casi 0,22, 23 a 0,13G, bastante por debajo de 0,3G, que es confort humano. Vean entonces ustedes cuánto es que reduce la aceleración. Fuerza es igual a la masa por esta aceleración. La fuerza inercial de ataque en este nivel va a ser bastante pequeña. Con lo cual ya prácticamente la estructura ni se entera que se ocurrió un terremoto fuerte, ya que toda la respuesta va a estar concentrada con una no linealidad en los dispositivos. Bueno, para el eje Y ha sido más fuerte el sismo, de 0,81 he pasado a 0,43G. Vean entonces la ventaja, con la cual yo puedo reducir desplazamientos deriva y también las aceleraciones. Si yo grafico carga de cortante versus desplazamiento de las abscisas, voy a obtener entonces mi desplazamiento, que recuerden que salía casi 18, ¿verdad? En un edificio base fija arriba. Vean que ahora me sale 17, pero ahora está concentrado en el nivel de aislamiento, capturando acá 177, 178 kilonewton de ataque en el aislador. Y si hago el balance energético, vean que building, el edificio, que era la curva negra, miren dónde está. Está aquí. Y la curva, en este caso verde, fosforescente, vencerían los aisladores. Si yo hago una razón, un ratio entre la energía que logro absorber con los aisladores respecto a la energía de ingreso, veo que el 98% se ha absorbido por los aisladores LRB, dejando entonces aquí 2,5% o 2% redondeando a la estructura, que prácticamente no le hace ningún daño. Para finalmente entonces, voy a poner acá, este es el video, por ejemplo, de la estructura en base fija, que es lógico pensar que se va a mover de una manera como un péndulo, ¿verdad? A este es el terremoto de Lima 66, en la dirección este-oeste. Vean entonces cómo está vibrando, ¿no? Ahí está parando el terremoto, bueno, continúa un poco, luego se empieza a parar. Eso es simulándolo al terremoto del año 66 en Lima, uno de los más fuertes también suscitados. ¿Y qué pasa si yo al mismo edificio le coloco aislamiento? Vemos que el sismo empieza y cuando ocurren los picos máximos, las cortantes, las curvas S,
Vemos que la no linealidad va a ser concentrada en el sistema de aislamiento. Vean entonces cómo se desplaza. Ven entonces que la estructura se mueve con un bloque rígido. Al no haber desplazamientos relativos fuertes, despreciables, la deriva va a ser despreciable entonces, ¿verdad? Ahí ya el sismo se empieza, vamos que otra vez responde la base aislada, para finalmente ya frenar el terremoto. Bueno, ahí sería una comparación. Y finalmente los comentarios serían que uno de los mejores sistemas de protección contra terremotos sería el aislamiento. ¿Por qué? Porque reducen, en este caso, fuerzas, desplazamientos, derivas y a su vez reducen drásticamente las aceleraciones, que es lo que causa el daño en contenidos. Esto más para estructuras importantes y esenciales. Bueno, entonces que un edificio correctamente diseñado, la absorción de energía puede ser mayor al 80% y reducir a más del 3 por mil. Esto quiero recalcar a que aquí los aisladores son un arma de doble filo también. Si tú los diseñas correctamente, vas a tener la mejor protección sismorresistente. Si tú lo diseñas incorrectamente, va tu edificio a colapsar sin precaución. En este caso se va a voltear. Digamos que tú diseñas tu edificio para que se desplace tu aislamiento 30 centímetros y el terremoto que llegue es de 50. Tu edificio se va a voltear. Por lo tanto, o lo diseñas bien, o para eso entonces colócale base empotrada y colócale un amortiguador. Colócale o un sistema convencional, si es un edificio normal, un hotel, unas oficinas. Entonces hay que ver que el diseño sea correcto con todas las consideraciones que mencionaba, como por ejemplo la deformación por cortante. Tenemos que verificar pandeo y estabilidad, esto con los límites inferiores, los límites superiores, ¿no? La rigidación por deformación elevada también en los recintos de apoyo elastomérico. La longevidad está dependiendo del tiempo, esto toma en cuenta los límites inferiores y límites superiores de los materiales. La capacidad de desplazamiento de los componentes, no estructuras que atraviesan el plano de la aislación. La capacidad de desplazamiento de la fosa sísmica, ya que el edificio aislado tiene que estar protegido por una fosa para que ésta pueda vibrar o desplazarse libremente. Y por último, los efectos de segundo orden P delta sobre los pórticos. Es decir, que el aislador, al desplazarse, si el aislador en un inicio está de esta manera, empotrado aquí, aquí está el axis de la columna, no toda la vida va a estar así. En algún momento con el terremoto va a estar así. Empotrado aquí, empotrado aquí. Y aquí yo tengo que verificar el efecto de segundo orden, P delta, que es decir, la carga con el desplazamiento aquí, que sería el desplazamiento entre dos, ya que al ser un elastomérico, el punto de inflexión va a estar a la mitad. Entonces, el momento total en los dados, para diseñar los dados y por ende diseñar las vigas de mi losa de aislamiento, que las vigas siempre van a tener un canto más grande que las vigas superiores, es por esto, porque el momento que yo tengo que añadir a los dados, al capitel y al pedestal va a ser igual. Al momento de primer orden, ¿qué va a ser? La carga lateral del sismo, fuerza, por la altura del aislador. Fuerza por la altura. Más el momento de segundo orden, la carga axil de la columna, que multiplica, bueno, acá voy a borrar un poco mejor, la carga axil de la columna por desplazamiento máximo partido 2. ¿Qué carga? La carga máxima, porque esta es una evaluación. Se diseña con el promedio, con la carga 100% de carga muerta más 50 de carga viva, pero se verifica con la carga máxima, que sale por el orden de 1,60 a la carga muerta, 1,25 a la carga viva, por ese orden. Por lo tanto, estos momentos yo tengo que añadirle en la parte de los nudos inferiores, en el modelo de LETAP o el SAP, para que los momentos en las vigas de mi losa de aislamiento tengan que soportar los momentos que no pueden soportar mi dado, la parte superior, el capitel. Y finalmente con eso puedes verificar un correcto desenvolvimiento de este tipo de dispositivos. Y bueno, eso era lo que quería comentarles. Espero que haya sido de su agrado, haya sido pues algo interesante, sobre todo ya que estamos, como comentaba al inicio, a la espera de un terremoto que según pues Estados Unidos mínimo de 8.5 y según pues la IGB del Perú, más del 70% de estructuras en Lima, me refiero, pues colapsarían, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que tenerlo en cuenta, más que todo para investigación o cosas relacionadas a ello. Bueno, muchas gracias, Gades, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quedo libre para alguna consulta que pudiese existir. Muchas gracias. Sí, ingeniero, las preguntas están en el chat del Zoom. ¿Se podría responderla, por favor? Ah, sí, acá lo tengo que ver. A ver, por acá.
Me pregunta acá, Iván, en una estructura ubicada en una zona de suelo blando, ¿cuáles serían las posibilidades de cambiar el tipo de suelo? Bueno, esto dependiendo cuánto de estrato tú tengas. Si tienes un estrato que tiene muchos metros, ya te digo que no va a ser económicamente viable hacer un mejoramiento a tal escala. Entonces ya eso vendría en función de el estudio de mecánica de suelos. Hasta cuánto es tu estrato, en este caso de suelo blando. Si no es mucho, podría haber la posibilidad. Si es que no, típicamente es bastante complicado hacer un mejoramiento a gran escala. Quizás podrías rigidizar con tipo un pilotaje o algo para que puedas, de pilotaje de grava, para que puedas quizás modificar. Pero este caso ya dependería del estudio mecánico de suelo. ¿Qué tanto tú tienes de canto de tu estrato? ¿Qué tanta altura tiene tu estrato para que puedas tú pensar en modificar el terreno para aplicar el sistema de aislamiento? Me pregunta por acá, César me pregunta, ¿el estrato de Perú entonces es rocoso? Porque tenemos el espectro de... claro, el espectro típico de nosotros es el que estamos viendo nosotros en la parte de ahí. En la parte que tenemos, voy a graficar acá, aceleraciones de este tipo, en la parte en la cual para periodos cortos tenemos que vamos a estar asemejados a grandes aceleraciones y para periodos largos, para bajas aceleraciones. El suelo, por ejemplo, de Lima, que es un suelo en su gran mayoría, pues roca, un suelo S1, tiene un estrato así. Y la mayor parte, en este caso, del Perú cuenta con un suelo así. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este espectro se va a ir modificando en función de los tipos de suelo. Lo ideal sería que tú, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene curvas de isoaceleración, en la cual en un estado puede haber como 15 curvas y cada curva tiene una aceleración distinta. El Perú está partido, bueno, el Perú es algo así más o menos, está partido en zonas, ¿verdad? Está partido en 4 zonas, más o menos así, en la cual para que tú hagas un proyecto a una escala de este tipo, lo más recomendable es que tú evalúes un ensayo que te permita a ti hallar el espectro del terreno en el cual tú estás empleando tu sistema. Eso sería lo más recomendable. A la par con la cual también se recomienda que los registros sísmicos sean de la zona. O en este caso que tengan o el sismo haya ocurrido en el mismo tipo de suelo en la cual tú proyectas tu estructura. Algo parecido. Pero en este caso, en cualquier punto que tú quieras hacer una estructura, en este caso para la zona 4, tendrías tú que evaluar el tipo de suelo a esta escala, a un ensayo en el cual te permite hallar el espectro del terreno en el cual tú estás cimentando. Sería lo más real, sería lo más próximo o lo más ideal. Luego tú podrías usar este espectro que representa una convolución de los tipos de suelo. Típicamente estamos con suelos intermedios a más. Es raro encontrar quizás un suelo en una escala como México, es bastante complicado quizás para esta zona 4 encontrarlo. Me dice acá, por ello, eso espectro de diseño que todos saben, pero este trato rocoso es muy profundo. Entonces, si tengo un suelo blando, el dice de cualquiera zona no sería eficaz. Claro, no sería eficaz como ya he comentado. El funcionamiento tendrías que tú evaluarlo. Con esto no quiero decir que no. Jan dice que no se coloque aislamiento de suelo blando. Yo estoy diciendo que no es que sea eficaz. ¿Este caso qué significa? Que el espectro puede que sea así. Y luego por acá suba. Y luego por aquí decaiga bruscamente. Digamos que sea de este tipo. ¿Qué pasa? Que si tu estructura se encuentra, digamos, por aquí, por poner un ejemplo, T1, y tú alargándolo 3.5 veces o 3 veces como mínimo, como man de enlace, el periodo en base fija, quizás llegues por aquí, T2, y mira que ya ganaste reducción de aceleraciones. Pero ¿qué pasa? Si tu espectro no es así, es así, ya, ¿para qué tú vas a alargar tu periodo si vas a estar en lugar de crecer tu aceleración, lo vas a estar incrementando, le vas a dar pues más aceleración? Entonces no sería recomendable emplear ahí el aislamiento. Ya tendrías que aplicar técnicas como pues amortiguadores o disipadores de energía. Eso sería lo más correcto para que apliques en tu estructura. Richard me pregunta, en la selva el suelo es blando y por ende se ha utilizado pilotes. Claro, es lo que comentaba, ¿no? Y encima de ellos se pusieron los exactos, en este caso, cuando los aisladores están encima del pilote. Claro, claro, o sea, como he comentado en la respuesta anterior, una de las soluciones sería, como, en este caso, hacer pilotaje para que la respuesta esté, en este caso, posicionada o sea transmitida directamente por el pilotaje. Pero claro, eso también dependerá de cuánto es tu canto de estrato. No va a ser lo mismo, pues, tener un estrato suelto de 5 como tener un estrato suelto de 30 metros o de más. Entonces ya va a tener que hacerse una evaluación.
lo más ideal hacer, por ejemplo, un mejoramiento de pilotes de grava, por ejemplo, suele hacerse ese mejoramiento, pero eso dependerá, como te digo, de cuánto de canto o de altura tiene tu estrato. O en otro caso, en este caso, en llevar las pilas hasta un suelo rocoso, para que transmisión de las aceleraciones sea de este tipo. Y luego tendrás que evaluar cómo es que se comporta, cómo es que se comporta, cómo es que afecta esta transmisión de aceleraciones. Me dice, para hacer un espectro de diseño, con un espectro de diseño, pero no sería... claro, voy a graficar aquí, lo que me pregunta César, a ver, te respondo, acá sería que el MCE, el MCE es igual al BDE por 1.5. La norma peruana a ti te da, o nos da a nosotros, el BDE. ¿Qué sería? Tú esas zonas, por ejemplo, para la zona 4, ¿qué te dice? Z es igual a 0.45. ¿Qué significa ese 0.45 de Z? 0.45G. En suelo rocoso te dice, ¿no? Es decir, que incluso nos falta investigación para saber cómo son los estados de suelo, porque no todo el Perú es rocoso. Por lo tanto, quizás te diga que en la selva sea 0.25 y tanto, pero claro, no va a ser lo mismo un terreno arriba que un terreno abajo. Puede cambiar en toda esta trayectoria. Entonces, una convolución sería hacer esto. En cambio, para la no americana tienen curvas. Como tienen un estado, por ejemplo, imaginar que en Lima pasan 10 curvas. En una zona norte de Lima puede estar con 0.45. En una zona sur puede que esté con 0.70, como pasa en California. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros tenemos por zonas. De Tumbes a Tacna será 0.45G, por más que en la parte del norte no haya sismo incluso. Y en la parte media hacia abajo sí que tengamos bastante actividad sísmica. Por lo tanto, nos falta ahí la investigación de la aceleración que de verdad deberíamos estar tomando nosotros. Por lo tanto, llegando a tu pregunta, esto es la ecuación que usamos. Este BDE es lo que nosotros calificamos como el 0.45G, que para llevarlo a un sismo, esto es 405 años, para llevarlo a 2000, voy a poner 2500 para redondear, será multiplicándolo por 1.5. En cambio, la norma americana, tus curvas son para un sismo considerado máximo, es decir, para 2400 o 2500 años. Por eso ellos, para diseñar, ellos siempre agarran y lo multiplican por 2/3. Ya te he dicho que si 2/3 por 1.5 es la unidad, lo devuelves a lo mismo. Por lo tanto, ellos dividen o multiplican por 2/3, obtienen una nueva aceleración, y a esa aceleración sigue estando, o ya sería de 405 años, pero seguiría siendo elástico. Lo parto entre R y recién pasaría a un SSA para diseño normal, edificio convencional, sin sistema de protección. Entonces, eso sería lo que estaba tratando de explicar, ¿no? Exacto, lo que tú me indicas de diseño Perú por 1.5 sería MC, es correcto. César Sánchez Rivera, es correcto tu ecuación que me has escrito. ¿Con qué programa se obtienen los diagramas distálticos? Bueno, esto de acá lo obtienes directamente con el ETABS o el SAB. Igual esos programas tienen la opción de mostrar bucles histeréticos en cada dispositivo. Influye más la fricción de los platos deslizantes que los radios de curvatura deben para la reducción de la carga lateral. Bueno, influye más los coeficientes de fricción, ya que tú tengas un plato, voy a graficar rápidamente un plato de este tipo, digamos un plato doble, bueno, algo así. Acá tienes mu sub 1 y acá tienes mu sub 2. Sabes tú que mu sub 1 tendrá que ser igual a menor a mu sub 2 para que se active primero el plato inferior y luego se active el plato superior. Entonces, para que tú responda o para que tu estructura responda, tú tienes que manejar estos mu en función de la carga axial. Sabes que fuerza de respuesta o de fricción será el mu por la carga axial o la axial, la que cae de la columna, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir controlando cuándo quieres que se active. Típicamente sale resultados de al 3% del peso total, al 5% del peso total o al 8% del peso total. Es decir, que con el 8% del peso total de mi estructura se activa mi edificio o mi edificio ya entra a parte no lineal. No lineal, pero de mis dispositivos, no de la estructura. Cuando hablo acá de no linealidad me refiero a todo llevado por los aisladores. Ya no hablo que ninguna no linealidad va a ser llevada por los elementos en hormigón. Entonces, el radio de curvatura lo que te va a permitir a ti es tratar de volver al eje 0,0. Por lo tanto, la fuerza retributiva, ¿cómo va a ser? Así, yo tengo esto, que es la K sub 1, límite elástico lineal, y luego tengo K sub 2. ¿Cuál será la fuerza retributiva? Si yo sé que esto es fuerza máxima, yo sé que esto acá es fuerza de fluencia, yo sé que esto de acá es Q sub D, resistencia característica, yo sé que esto es
desplazamiento máximo. La norma me dice que yo tengo que calcularlo con el 50% de desplazamiento máximo. Significa a la mitad, al 0,5 de dm. Subo, donde intersecto paro. Y la norma me dice que este espacio de aquí, esta altura, esto de acá, lo que mida, ya con tales o con geometría, yo voy a obtener acá una fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución, que es este tramito nada más, tendrá que ser mayor a 2.5% el peso de mi pila, si estoy, o del peso que cae en mi aislador de mi pila, si estoy evaluando de forma local. Es decir, estoy comprobando que un aislador regrese. Eso no es, eso se hace en prediseño. En el diseño final, tú tienes que comprobar que la sumatoria de todas las fuerzas restitutivas de tus dispositivos sumados, aquí sería la sumatoria, tenga que ser mayor a 2.5, pero ya no del peso que cae en una pila, sino del peso total de tu superestructura, incluyendo tu nivel de aislamiento. Que esto es mayor, tú garantizas con eso que con tu radio de curvatura, tu aislador llega a su eje 0,0 inicial y ya no va a quedar pues desfasado. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Tú no te preocupes del radio, que los radios de curvatura serán proporcional a los diámetros. Eso lo da el fabricante. No es que tú digas o vayas a tantear un radio de curvatura diferente, ¿no? Tú le calcularás el diámetro y le dirás, bueno, para tal diámetro, tal radio de curvatura. Y tú irás iterando cuál es el dispositivo que te cumple propiedades nominales, límites inferiores y también límites superiores. Me dice, la norma hace mención de 3 tipos de carga vertical mínima, máxima, ya exacto, mi pregunta es si estas 3 cargas se aplican. Bueno, acá te explico, Armando Salazar. Las cargas, la única carga, bueno, se aplican las 3 cargas. La norma del ACE 716 y de igual manera, como digo, que es lo mismo, el AE 031 te da carga promedio, te da carga máxima y te da carga mínima. Tú, para diseñar tus aisladores, tienes que usar la carga promedio. ¿Qué es la carga promedio? 100% de dead, carga muerta, más 50% de live, carga viva. Con esto tú diseñas, haces tu prediseño, haces tu verificación de ecuaciones analíticas, tu diseño manual, todo esto, tú con esto calculas todas tus propiedades con 100% de carga muerta y 50% de carga viva. Pero en la verificación manual, como por ejemplo, lo que yo les he comentado, quiero verificar, por ejemplo, un aislador tiene un área cuando está en reposo, aquí lo dibujo abajo, tiene un área, eso se llama área neta, ANOMA, pero cuando el aislador está desplazado, ¿cuál crees que será el área? ¿Será lo mismo? No será lo mismo. El área de lo que aquí es todo, aquí el área va a ser solamente este trámite de aquí. Por lo tanto, A sub R será menor al área inicial. Esta área va a cargar. Yo aquí tengo que verificar con qué carga. No ya con la carga promedio, sino con la carga máxima, que más o menos sale, si no mal me equivoco, sale 1,59. Carga muerta más 1,25 carga viva. ¿De dónde sale 1,59 ya? Bueno, ándate a la norma 031 y al final te va a decir que la carga muerta será como sus y con eso reemplazas, haces un cambio por ahí, despejas y de ahí te saldrá 1,59 más 1,25 más carga sísmica horizontal. Con eso tú verificas que con esta carga máxima tu aislador sea soportable. Es decir, que tú las cargas máximas solamente le vas a usar para poder verificar tu control. Igual el efecto P delta también se verifica con carga máxima, pero son para verificar, más no para diseño. Y carga mínima, la carga mínima sale más o menos, creo que sale 0,59 de D más 0,09 de la, más o menos así. Con la cual tú que verificas tracciones, pones esta combinación en el ETABS y verificas que todas las reacciones en la estructura se encuentren en compresión. Si encuentras con esta combinación de carga mínima una carga en tracción, ya tienes que pensar en quizás aumentar el peso de tu superestructura para evitar tracciones. Entonces, eso es lo que nos indica la norma. ¿Cuál es la relación de la carga axial con la dimensión de los dispositivos de los aisladores? ¿En qué caso puede darse que la cortante máxima obtenida en los dispositivos de historia puede ser mayor a la cortante obtenida con la fuerza de gravedad? Bueno, aquí no hay ninguna relación. No es que tú vayas a ir teniendo con 500 kilómetros de carga axial ya tal dispositivo. No, tú tienes que plantearte en función de la aceleración un diámetro. Tú calculas un diámetro con la aceleración y con la tensión mínima que te da el fabricante, más o menos 10 megapascales. Con eso tú planteas un diámetro y tú empiezas a iterar. Es decir, puedes iniciar con 70 centímetros.
Luego, con el catálogo, vas a obtener el espesor de una goma, el espesor de una plancha, y luego vas a ver si cumples. Que no cumples, aumentas 75, aumentas a 80, cambia la altura, cambia todo. Tú te impondrás esto, te impondrás el periodo aislado como 3 veces el periodo en base fija mínimo y el amortiguamiento añadido, que yo personalmente empiezo siempre con 20%. Que no cumplo, empiezo con 22, con 18, hasta poder converger mis resultados y obtener el dispositivo más óptimo. Entonces no hay relación, o sea, no es que en función de la carga axial yo tengo que ver qué unidad pongo. Me dice también, ¿en qué caso se puede darse que la cortante máximo obtenida por el tiempo historia pueda ser mayor? En ningún caso. Tú siempre tienes que iterar para conseguir el dispositivo más óptimo. Con lo cual tú tienes que buscar, ¿qué cosa? Que tus resultados del time history, historia-respuesta, esté por el orden del 80% y del 120% de tus propiedades, en este caso, digamos, prediseño, como tú me has indicado, de fuerzas laterales equivalentes. No es lógico que tú hagas tu prediseño en el cual tu desplazamiento máximo salía 28 centímetros y cuando hayas tu time history te salga que tu aislador se mueve 45. A ver, aquí estás casi el doble. Por lo tanto, algo has hecho mal. No hay lógica. La norma dice que tu resultado tiene que estar por el orden de 0,8 o 1,20. Eso sería la recomendación que tienes que tener tú para no alejarte de tu prediseño. Tú tienes que verificar tu prediseño. Bueno, me dice acá, para estructuras con reloj renal, ¿en qué tan eficientes son las ¿Qué recomendación? Bueno, ya te digo que una de las ventajas de usar el aislamiento de base es que te va a corregir, perdón, los problemas de torsión. Ejemplo, por ejemplo, hay valga la redundancia, en la Católica, que hay un edificio que me han comentado, tipo V, que tiene aislamiento. Ya te digo que el aislador, al trabajar de forma radial, no me va a importar a mí el ángulo de ataque incluso del sismo. A diferencia de un edificio en base fija, tengo sismo acá y aparece un sismo quizás tomando en cuenta la bidireccionalidad adimensional. En este caso ya va a tener que saber responder distinto. En cambio, en un aislador, al trabajar siempre de forma radial, a mí no me interesa por dónde me ataque el terremoto. Y peor aún, corrige, o mejor aún, corrige, o una de las ventajas es corregir los temas de torsión. Va a corregir bastante los temas de torsión. Así que no habría que preocuparse por el tema, mucho por el tema, a menos que ya me hables una estructura que sería algo así, a ver, así, sin dejar juntas. Bueno, es algo raro, pero ya te digo, ahí ya quizás un centro de masa quedaría un poco feo. Pero ya te digo, un edificio normal, una L, no tendrías que preocuparte por la parte de torsión. Sí tendrías que verificar quizás los esfuerzos en las esquinas. Pero ya te digo que eso va a ser tomado por los aisladores sin ningún problema. ¿En qué caso se usan los aisladores junto con los... Y bueno, eso ya lo indiqué. Eso tienes que tú colocarlo cuando tú tengas vibraciones que permitan que tu estructura esté moviéndose continuamente. Por ejemplo, cuando tengas quizás un paso de 1 metro por encima de tu estructura, tengas por afuera una carretera que esté con carga siempre, una panamericana, donde tu estructura esté vibrando siempre. ¿Qué pasa? Tú ahí tendrías que colocar, como tú tienes unas almohadas, esas almohadas van a responder, van a ser altamente sensibles. Entonces hay dos formas. Actualmente se controla por el Q sub D, resistencia característica, como ya he mencionado. Si no quieres controlar con eso, tú tienes que tener en cuenta de colocar un amortiguador pasivo, un elemento de sacrificio, que va a ser diseñado, por ejemplo, para 1 centímetro de movimiento. Por lo tanto, el pase de vehículos, el metro, el tren, me va a generar a mí 0,8 centímetros. Por lo tanto, mi edificio ni se entera, sigue comportándose como base fija. ¿Qué pasa? Aparece un microsismo. El microsismo llegó hasta 0,9. Bueno, mi edificio sigue comportándose como base fija. El aislador ni se entera que hay un sismo. ¿Qué pasa? Aparece ya un sismo que ya no es un temblor ni un sismo leve. Ya estamos hablando de 7,5. Ya estamos hablando de 8,5. Bueno, ya los elementos de sacrificio prácticamente dejan de funcionar y entran a trabajar ya los aisladores. Eso es el criterio que tú tienes que tomar en cuenta cuando usar un elemento de disipador en este caso, amortiguador pasivo. Cuando sí y cuando no. O en su defecto, controlar el Q sub D. Como te digo, Q sub D como resistencia característica y también con el coeficiente de fricción. Quieres que la fuerza de respuesta sea más alta para que tu edificio se mueva con un sismo a partir de 8 hacia arriba, aumenta tu fricción, tu coeficiente de fricción, para que tu fuerza de fricción sea tan fuerte que el sismo que le ataque y que rompa esta inercia tenga que ser mayor. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias por todo. Creo que me he pasado un poquito del tema. Era 1,5 horas, creo que me he pasado.
Igual, les agradezco a todos por su asistencia, por haberme esperado estas 2 horas. Espero que en algo haya sido de utilidad a ustedes esta pequeña charla. Igual, muchas gracias a todos por su participación y nuevamente al Grupo GADES por esta invitación, ¿no? Bueno, GADES, muchas gracias. Dejo sus palabras a ustedes.